sino que es capaz de algo. ¿Sí? Es capaz de terminar una carrera. Pero, digamos, Que no todos lo son. No, obviamente, no todos lo son, pero digo, si ustedes que ya tienen un título, tal vez no es universitario, es terciario, pero es un título. Tener este título universitario, ¿realmente consideran que un headhunter le va a cambiar demasiado el perímetro? O incluso, no solo eso, o sea, ¿ustedes consideran que esto les va a servir para ir a otro trabajo o quisieran ascender en su propio trabajo? Porque también hay una diferencia. No, yo en el caso mío, ya el próximo escalafón que tengo es gerencia. Y creo que es un must el título. Ujú. ¿Y los demás qué opinan? O sea, que en el ámbito laboral, generalmente, el gran problema del ámbito laboral es que en realidad, sea pública o privada, no hay distinción. El hecho de llegar a puestos de mayor jerarquía no depende tanto de su capacidad o su acreditación académica, sino de otros factores. Pero, no sé. No, por supuesto, por supuesto. A ver, no es que por ser licenciado me van a dar una gerencia o me habilita a pelear una gerencia. La historia dentro de la empresa y los logros que uno ha tenido es lo que le habilita a ascensos y cosas así. Y Pero, de vuelta, ta- reitero, lo veo como una cualidad más, ¿sí? Es la acreditación de que sos capaz de cagarte a piñas durante una carrera académica y aún así llegar al título. mm, puede ser, sí, Es qué una sé yo. opinión, o sea, es una opinión, no, No, obvio, no como es una todo. certeza. No, ninguna lo es. Cada uno puede tener, esto lo puede ver de la óptica que quiera. No sé, a los gerentes de su empresa usted los conoce, me imagino, Dubá. Sí. Llegaron por unos grandes logros dentro de la empresa, por una demostración de que pueden conseguir cosas con un título académico, o cómo llegaron a esa posición. Eh, no, historia, No capacidad. no están acá los gerentes, no lo van a escuchar, le prometo que no la grabo la clase. Déjeme revisar la lista de alumnos, a ver si no hay ninguno, pero espero que no. Eh, no, a ver, hay muchos con años de experiencia liderando proyectos y Ujú, equipos y que a través del tiempo han demostrado capacidades eh, para esto, ¿no? Para reunir las características que por lo menos dentro de la empresa se buscan en gerentes. El ujú. título no es que los se fijan a ver si tienen títulos o no, pero Bien, casualmente todos tienen títulos. Sí. claro. Y está bien, digamos, pero me iba más a otra cosa por ahí la pregunta. O sea, sí, obviamente, me imagino que algo tienen que haber hecho si trabajaban en la empresa, pero digo, las buenas migas o relaciones con la alta esfera, digamos, empresarial o organizativa en el caso estatal, generalmente suele tener más peso que otra cosa. O En este sea, caso 50 y 50. claro. O sea, la nueva dirección trajo un 50% de sus gerentes eh, y el otro 50% sí que es por meritocracia interna. Ujú, Pero hay una combinación de los dos. está bien. A mí me toca pelearla por meritocracia Porque dentro no de es muy ese. amistoso, no es muy amistoso con la superioridad. Con nadie. Ni su Con superioridad, nadie, ni con mis pares, ni con mis y con mi equipos. familia, los odio a mis vecinos. Qué jodido, Dubá, así no, así no. Sí. Bueno, ¿a alguien le pasa algo similar o ha visto algo similar? Quieren compartir la experiencia, parece que hacemos terapia, pero bueno, nada, en este tiempo entró más gente, así que aproveché para hacer una pequeña charla que les va a servir más que el contenido de la materia por ahí, hablar de estas cosas en sí. Eh, si alguien quiere compartir alguna visión o experiencia dentro de su organización empresarial donde trabaja, o de estatal. Bueno, no se maten, no hay problema. No, mi experiencia es que un puesto para de líder técnico,
para arriba, digamos, si vas a entrar nuevo en algún lugar, es como un requisito tener un título, porque lo que te da el título es por ahí una visión general de sistemas, de todo. Porque si vos desarrollaste 10 años, es como que no tenés una visión general, porque no conoces de redes, de todos los temas que puede tener un sector de sistemas. Entonces, del líder técnico que tiene que tener una visión más amplia, como que el título si me pongo en el puesto de Dubois, ponele que tiene que elegir a alguien, eh, elegiría a alguien que tenga un título. Bueno, De- está bien. por un tema de visión y de que no sé si me aseguro, pero es muy probable que conozca un poco de todos los sectores y tenga una visión más amplia. De alguien que estuvo programando 10 años por ahí el mismo lenguaje. Lo que pasa es que si vos estuviste programando 10 años y no viste nada más, me parece que el trabajo tendrías que haber cambiado de trabajo antes. O sea, me parece que el que programa no solo sabe programación, tiene o sea, un panorama de otras cosas, o sea, de Sí, infraestructura, pero de redes, Scrum, o sea, me parece que no solo es como un caballo con orejeras o con orejeras que solo desarrolló. Ah, mi no, opinión. claro, pero de la forma que podés mostrar a un recruiter cuando vas a algún lado nuevo, de que vos tenés una visión más amplia, eh, es por ahí el título, para mi modo de ver. De vuelta, yo lo veo como la confirmación de algo, ¿sí? Porque Claro, en una entrevista te pueden decir que saben hacer tal cosa, que saben hacer tal otra, que son capaces de terminar un proyecto, que son capaces de desarrollar con metodologías ágiles, con todo eso. Eh, el título te confirma por lo menos algún set de cualidades de la persona, que es capaz de Ujú. hacer ciertas cosas. Lo más importante para mí sí. es capaz de enfrentarse a una carrera académica y es capaz de terminarla, aún con las adversidades que eso lleva. Y Sí, usted yo creo considera que que más la que nada carrera eso. terciaria fue más o menos mérito que hacer esto, digamos. La carrera terciaria contra la licenciatura que estamos haciendo ahora. Sí. Yo particularmente tengo una extensa eh, currículum de fracasos académicos. Empecé allá por el 2001 en la Universidad de La Matanza estudiando ingeniería informática, abandoné en el 2006, después pasé por KS, Mm. salí espantado de la misma, después volví a La Matanza para confirmar que no podía hacerlo, y Ujú. después fui a UADE y logré el título intermedio. ¿Sí? Eso me habilitó a hacer lo que estamos haciendo ahora acá. Esa es un poco la historia. Eso también me, me lleva a la creencia inicial que le dije, que era cuando veo a alguien con título, lo respeto mucho porque es algo que yo no pude lograr. ¿Sí? Y me confirma que esa persona pudo hacer algo que yo no pude hacer. Bueno, Dubá, pero a ver, cómo se lo puedo decir? Se lo digo desde alguien que tuviera un título. La verdad es un papel en la pared, nada más. Si lo encuadrás, si no es un tubito de mierda guardado en un armario. ¿Sí? El título en realidad es eso, es un símbolo que puede tener algún mérito detrás o no, porque hay mucha gente que pasa por el ámbito académico robando materias, colgándose de los tepes ajenos, pegando con suerte algunas preguntas y termina oyendo las cátedras más fáciles y demás, y termina la carrera eventualmente, o por insistencia, es más perseverancia que capacidad. Capaz hay gente que no entiende un carajo, pero termina la carrera. Y aún así, va a conocer profesionales que terminan la carrera y son buenos, y profesionales que terminan la carrera y son pésimos, y gente que no tiene por ahí el título académico habilitante, pero que sabe una barbaridad, incluso más que recibido en algún aspecto. Me ha pasado de verlo, o sea, de ver gente que verdaderamente que tenía título y que nada, unos burros terminaron en algún momento, eventualmente no sabemos cómo la carrera, y gente que no, o sea, que realmente es muy capaz, pero bueno, no tiene la perseverancia o persistencia para culminar o tener el logro, el perk ahí, yo tengo un título. Pero no es una condición sine qua non para demostrar que, o para que dé fe de que una persona verdaderamente
sabe o se esmeró incluso, a veces puede robar materias, como le digo, y no una, sino varias. No lo pude hacer, no pude robar materia, yo no sé, no es mi experiencia. No, No, no igual tuvo usted lo lo dijo bien, hace a profe. conciencia. Sí, usted lo dijo bien, es un símbolo. Y el símbolo ese para mí representa algo. Es como una medallita de Para honor el que no, a cosas militares. yo también, o sea, he estado del otro lado de, bueno, empezó una carrera y después las distintas cosas de la vida nos van llevando por cuestiones que nos complican. Usted veo que es un hombre de familia, me imagino que el haber tenido familia no lo ayudó particularmente a tener tiempo para dedicarle a lo académico, ni mucho menos, y bueno, me imagino que el estar en pareja, conviviendo y lo que fuera. Por eso tuvo la suerte de no trabajar y dedicarse exclusivamente al estudio, como muchos otros, no se tire abajo por porque le falte o no hoy en día el título, porque la verdad, como le digo, no deja de ser un fucking papelito. Eh, pero bueno, háganlo por ustedes mismos. Si les puedo dar un consejo, no pretendan que este papel mágicamente les solucione muchas cosas de su vida, no les cambia la vida. Si es algo como que se saca una mochila de ladrillos de que la gente pregunta, ¿y cuándo te recibís? ¿Y cuándo te recibís? Porque la gente es medio rompepelota con eso. Los conocidos, los familiares, que a veces uno los ve para Navidad, qué sé yo, o para Pascua, y dicen, ¿y en qué andás? Vos no estabas estudiando y ya te recibiste, y te rompen un poco las pelotas. Uno quiere terminar con esas preguntas, a veces preferir sacrificarse y terminar la carrera a escucharlos. Pero después en lo laboral, particularmente, si quieren hacer carrera donde están, tiene que ver mucho más el hecho de cómo ustedes se desenvuelven en lo social, ¿sí? Que es algo que las carreras técnicas suele carecer. Por eso yo en esta materia suelo ser un poquito más de interactuar con ustedes y que se suelten un poco. Y los trabajos prácticos se los hago exponer y que los expliquen. Y los exámenes, si son pocos los que se presentan, los suelo hacer orales, porque me interesa más que ustedes se sepan desenvolver y que se suelten a que estén en un rol muy técnico y pierdan ese contacto humano que es lo que los va a ayudar en una carrera profesional. El pegar buena onda en el ámbito laboral, por así llamarlo, y hacer ciertas migas con la gente que tiene la influencia, los va a ayudar mucho más y más fácil y más rápido que quizás el hecho de ser hipereficientes o tener el título, lo que miércoles quieran, pero por el lado técnico, capacitación. Sí, yo Y lo coincido digo, con el profe en eso. bueno, Me ha pasado en trabajos donde había gente donde tenía título y elegían a la persona donde tenía más miga con diferentes áreas, la ascendían y me parecía bien, no tenía título, era gente que tenía título y se enojaba, pero bueno, las empresas también se dan cuenta de que la otra persona tiene más llegada a diferentes lugares y tiene conocimiento, entonces, y después le pedirán, che, ponete a estudiar o reforzar inglés y esto, pero en mi experiencia yo vi eso. Ya el título lo hago por mí, no lo hago por... sí, 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 está perfecto. Ese es el único motivo que verdaderamente tiene razón de ser, de decir, bueno, lo logré, me saqué este karma de terminar una carrera en la universidad y pueden decirme licenciado, en el caso de ustedes, licenciado, gracias, como era el sketch de Chespirito, pero si no lo vean por el otro lado. Y sí, si les puedo dejar un legado, un consejo, es que sí aprendan mucho a tratar con la gente, porque los puestos que están más arriba, generalmente los escalafones jerárquicos, tienen que ver con tratar con subordinados y de gestionar o tener una visión menos técnica de las cosas, por así llamarlo. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un conocimiento, una capacidad técnica excelente, no es menester o no es un requisito que les es indispensable para ejercer un rol por encima del escalafón, digamos, de programar o, bueno, estar en la parte detrás de las trincheras, digamos. Y aparte lo peor de todo, si son muy buenos haciendo el trabajo técnico detrás de las trincheras, nadie los va a querer sacar de ahí, porque así, este tipo sirve mucho para esto, es muy bueno, muy rápido, muy eficiente, así que déjalo ahí. Y probablemente es algo contradictorio, ¿no? Pero bueno, es así, el mundo laboral es así, es contradictorio. Uno cuando está en lo académico y desde que es chico, desde el jardín de infantes hasta terminar la universidad, el posgrado, el máster, lo que quieran ustedes, nos enseñan que uno se esfuerza y ese esfuerzo en el estudio y demás es recompensado.
es proporcional a la recompensa del esfuerzo. Uno se esfuerza y tiene más posibilidad de una buena nota y tiene un reconocimiento. En el jardín te ponían una carita feliz, un galleto feliz, le decían en esa época cuando era más chico. Después te iban poniendo notas y esa calificación nos daba la pauta de que nos habíamos esmerado y que estábamos haciendo las cosas bien, y pensábamos que ir al mundo laboral iba a ser lo mismo, que uno se iba a esmerar e inmediatamente iba a tener un reconocimiento atrás de ese esfuerzo, pero la realidad es diferente. O sea, muchas veces su esfuerzo dentro de lo técnico no les es garantía de que vayan a llegar más arriba en un escalafón o que reciban ese aumento que por ahí les interesaría tener, sino más bien el cómo saber venderse a la superioridad es muy importante, cómo saber hablar con la gente es muy importante, cómo presentarse ante la gente es mucho más importante. Una buena entrevista, acá Dubái que es reclutador o no sé, o hace entrevistas. Una buena entrevista es importante. Si la persona se te sienta en la entrevista y hace agua porque no sabe cómo carajo expresar, por más que sea el currículum muy lindo, si el tipo no se sabe desenvolver, le resta un montón de puntos. O no sé, o te pone una foto de perfil de él con una banana acá en la cabeza. Porque hay gente que hace eso, no sé, espero que no sean ustedes, pero hay casos donde la gente ni siquiera se fija en esos mínimos detalles que alguien que recluta personal sabe que si ve una foto de un delirante con una banana en la cabeza en el currículum, por más que tenga un título universitario, máster, posgrado, va a decir, muy bien de la croqueta no está, no me cierra. ¿Sí? Sobre todo los que somos de una generación más de gente más grande. Por ahí, bueno, si es muy jovencito el reclutador, viste, le da todo igual, qué sé yo, puedes poner lo que quieras. Pero los que están, digamos, vienen de otra generación, que suelen ser los que ya están asentados en una empresa y en ese rol, eh, estas cosas es como que las miran, ¿viste? Y cómo se presenta la entrevista y qué dice de sí mismo y cómo sabe hablar y demás, cambia. Bueno, nada, no quiero quitarles más tiempo de la clase con esta charla, pero creo que esto les sirve por ahí más a ustedes. Si les puedo dar un consejo, esta carrera o cualquier carrera, hágala por ustedes, porque tienen ganas de aprender algo nuevo, les gustaría tener ese reconocimiento por aprender, pero no lo tomen como algo que sea una herramienta única para algo más en lo laboral. De hecho, la universidad les va a dar por ahí un 10% de lo que van a necesitar después en el ejercicio de cualquier función. ¿Sí? O sea, y probablemente lo que les enseñó en la universidad lo van a tener que rebuscar. Pues, che, ¿esto qué era? Espera que tengo algo que sé dónde buscarlo. La universidad lo que te da mucho es eso, es saber dónde buscar la información. Pero después, bueno, el resto se forja cada profesional. Así que, bueno, nada, eso les puedo llegar a decir. Seguimos con la clase, no los demoro más. Le subí al Miel ya las clases, hablé con la gente de Miel, por algún motivo bizarro, borraron todo extraño, mejor dicho, bizarro está mal implementado. Borraron el contenido a la mierda, me borraron la parte de contenidos, no la pude replicar, en fin. Me volvieron a habilitar el contenido, igual yo tenía los archivos también, pero bueno, tuve que subir uno por uno, porque encima Mieles tiene eso, no puedes subir una cadena de archivos, tenés que subirlos de a uno. Tenía por clase, así que tuve que subir todo clase por clase. Estaba chocho, una mañana muy feliz. Pero ahí se los dejé, clase por clase, los PDF y el programa y cronograma, que bueno, está ahí por una cuestión institucional, pero verdaderamente lo vamos viendo a medida que vamos en clase, las cosas que, cómo vamos a encajar los contenidos, eso se va, depende cómo viene la mano, ¿sí? Bueno, de la clase pasada les quedó alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que quieran preguntar. Hola, Por mi parte, no, profe. todos, bueno, Profe, todos, una sí. cosa, ahí yo me descargué los PDFs, eso que subió a Miel, y ahí está Sí, desfasado el número con el título a partir del 7. sí, bueno, porque el número del archivo estaba puesto para el año en que que hice las clases. Había una clase que no se daba por un feriado y en el cronograma estaba con un número porque en realidad salteábamos por el examen. Entonces, bueno, las puse correlativas ahí en el coso, pero sí, el nombre del archivo quedó por ahí trulado. No sé, cómo carajo lo debe haber puesto Miel, ya no sé. Pero no le dan caso a eso, están así. O sea, en el orden que dice ahí el Miel es ese, es lo mismo, no hay ninguna que falte. Listo, gracias. Hay unas preguntitas abajo de cada PDF de la clase. Si las quieren contestar y mandarlas por Miel, mándenla. No es obligatorio. Es para ustedes ver a ver si entendieron más o menos o qué les parece el tema del que se está hablando o que reflexionen o algo. Son preguntitas, no son trabajos prácticos ni nada por el estilo. Pero bueno, capaz que si tienen ver a ver qué dice ahí, pénsenlo.
o léanlas por lo menos para tenerlas presentes. Bien, nos quedó de la clase pasada, habíamos quedado en el orden de prelación de las normas, y ahora vamos a ver la aplicación de la ley, que tenemos que cerrar ese tema, y la jerarquía orgánica del Poder Judicial, que algo más o menos habíamos visto, pero lo vamos a ahondar. El principio general es que las leyes rigen para futuro. ¿Sí? O sea, una vez que entra en vigencia una ley, pasa por el Congreso, tiene la promulgación, sanción y promulgación del Ejecutivo, la ley entra en vigencia y desde una vez que entra en vigencia en adelante se aplica. ¿Sí? ¿Esto por qué les parece que es así? ¿Eh? ¿Alguien? ¿Puede Para repetir dividir. eso, profe, por favor? ¿Por qué creen que pasa esto? La ley se sanciona acá, se promulga y empieza a regir sus efectos hacia el futuro. Ese es el principio general. Pero ¿por qué les parece que tiene que ser así? Porque si no aplicaría sobre hechos que sucedieron cuando la ley no estaba sancionada o habilitada, por lo tanto no era algo que estabas quebrando una ley en ese momento. Claro, perfecto. Exactamente. O sea, si las leyes rigieran para pasado como principio general o abarcaran el pasado como principio general, estaríamos complicados, porque no sabemos si lo que estamos haciendo ahora, mañana puede ser algo que esté prohibido y penalizado. Entonces, lo lógico es que una vez que se determina que esto tiene que ser ley, empiece a regir esta ley. Sí, sin embargo, a este principio general hay algunas excepciones. ¿Alguno conoce alguna excepción a esta regla? ¿No? Bueno, les comento entonces, no hay problema. Hay algunas excepciones. Primero, generalmente suele haber excepciones en materia fiscal. Van a ver que hay leyes fiscales, o sea, impositivas, que aplican a periodos fiscales anteriores. Le quedó tildado el TINS acá, Martínez, Mónica, Marcela. Bueno, salga y vuelve a entrar, no hay problema. Después me cuenta si se le arregló. Generalmente hay leyes impositivas que a veces aplican al pasado o actividades o situaciones ocurridas en el pasado que pueden aplicársele ciertos cargos o generar algún tipo de recaudación o recategorización o lo que miércoles fuera. Esto es muy habitual en el derecho fiscal porque en sí el derecho fiscal es un caos. Sí, pero tiene que ver mucho con los años fiscales anteriores, que se hacen las declaraciones el año siguiente, entonces ante esto la ley por ahí sale hoy, pero como todavía no están presentadas las declaraciones juradas del periodo, ergo se aplica al presente, a partir del presente, pero en relación al periodo fiscal anterior, con lo cual, bueno, puede pasar estas cosas. Es algo habitual en ese sentido, y aparte porque el Estado siempre quiere ganar un manguito más de su bolsillo. Y una vez que empieza a ganarlo, no para, o sea, ya está. Una vez que es un derecho adquirido del Estado, que no podemos pararlo. Es una máquina de tragamonedas, pero así funciona. No digo que esté bien ni que esté mal, sino que es muy demandante en cuanto al pago de impuestos y esta es una herramienta más. El hecho de alargar leyes que puedan aplicarse a cuestiones de periodos anteriores fiscales o periodo fiscal en curso que todavía no fue culminado, pero que involucra meses anteriores, es algo que nos puede afectar. Otra de las excepciones que vamos a encontrar, ¿esto se entendió lo del periodo fiscal? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Siguen? ¿Sí? Ustedes me interrumpen, Se ponga la entendió, profe. manito, me hablan, me escriben en el chat, si no quieren hablar, no me importa, pero interactúen porque los cago a trompada. Digo, no, pero de verdad interactúen porque si no se vuelven en bola la clase. Hablo yo solo, para eso me grabo y les dejo el video y me voy a mirar Netflix. O la dejo, hace 3 años que estoy dando, ya va a ser el tercer año que doy virtual. Imagínense que si no hablamos un poquito, esto se torna un embole total, se me duermen. Encima esta hora y viernes que ya no quieren saber más nada, lo único que quieren es decir comerse unas buenas pizzas,
La verdad que, bueno, póngale un poco de onda, yo no me ofendo. Aparte, yo también, si no me duermo, yo también, chicos. Ya está, imagínense que esto lo di tantas veces que ya tengo desde el 2015 que doy esta materia, tengo la cabeza que cada vez que hablo de estas cosas me quema el cerebro. Bueno, en fin, sigo entonces. Cualquier duda, ya saben, me escriben acá. Otro de los temas que puede generar un cambio en este principio general de que la ley se aplica a futuro tiene que ver con otros principios del derecho, que por ejemplo uno es el indubio pro reo o en caso de duda a favor del reo. Esto hace que... Uy, qué horrible, está tan... Me parece que me fui mucho con el zoom con esto, que lo voy a tratar de mover un poco. Ahí, indubio pro reo. El tema con el indubio pro reo, esta frase en latín, ¿viste? Porque a los abogados les gusta usar el latín, es muy divertido, ¿viste? No sé, es una lengua muerta, pero les interesa mucho usar esto porque es como más descriptivo. Bueno, en definitiva, el indubio pro reo significa en caso de duda a favor del acusado. En el caso del derecho penal tiene que ver con la superposición de dos normas durante el proceso. Pueden hacer la aplicación de una ley anterior, ¿sí? O la aplicación de una nueva ley después de sancionada sobre un hecho que ocurrió en el pasado. Bien, vamos a ponerlo gráficamente porque si no los voy a marear. Hasta ahora no me entendieron nada, ¿verdad? Vamos a suponer que, vamos a hacerlo con un ejemplo muy divertido. Bueno, no sé si tan divertido. Pepito, ¿sí? Con un arma de fuego mató a Juancito. ¿Sí? Esto pasó en el año, pongámosle, 2000. ¿Sí? Los sesos de Juancito quedaron desparramados y el hecho ocurre en esta línea de tiempo. ¿Bien? Acá está el suceso disruptivo delictual del que nos vamos a ocupar. Supongamos que para el momento en que Pepito, habíamos dicho, para el momento que Pepito mata a Juancito, había una ley, o sea, el Código Penal decía que la pena por homicidio era de 8 a 25 años. ¿Sí? Esta era la pena que preveía este delito. Comete el hecho. Después de cometido el hecho, la humanidad toma un giro drástico, mientras está el proceso o se inició la investigación o lo que fuera, y nuestra sociedad descarrila absolutamente, dice, el homicidio tiene una pena máxima de 1 año. Profe, disculpe. Sí. Está dibujando la pizarra porque yo la veo en blanco. Trate de hacer zoom out, a ver si ve, porque está, no sé, yo me fui un poco al carajo. No sé si ve los dibujos. ¿Alguno ve los dibujos? ¿O estoy Sí, se con ve. esta mierda? Ah, bueno. Se ve Haga la zoom in con la pizarra. rueda del mouse. Ah, ahí estaba corrida. Ahí está. Sí, sí, sí. Les decía, el tema es así. Tenemos una ley, el Código Penal en esta época, según una ley anterior, dice de 8 a 25 años. Pepito mata a Juancito y después hay otra ley que dice que la pena es de 1 año de prisión por este mismo delito o que no hay pena también, ¿sí? Que el homicidio está permitido, deja de estar permitido, deja de estar prohibido, perdón. La cuestión, ¿qué pasa acá? Porque se supone, según lo que vimos, lo que hablábamos recién, que ¿cuál es el principio general? ¿Para dónde rigen Es las para leyes? acto futuro. Exacto, esta ley debería de regir a partir de acá, ¿sí? Y esta ley debería de regir a partir de acá hasta que fue derogada o modificada por esta otra ley, ¿sí? Entonces, técnicamente, nuestro amigo Pepito debería de ir o ser juzgado de acuerdo a esta ley. Pero, si en el medio del proceso, o sea, antes de que le dicten sentencia, o incluso después de dictada sentencia, el que esté firme despenalizan la figura, vamos a hacerlo más sencillo y más burdo, o sea, el homicidio está permitido en nuestro país, no está penado, no hay un bache ahí, quedó, no se penaliza más. Entonces, esta ley que está acá, que es más benigna para nuestro amiguito, se va a aplicar para algo que ocurrió en el pasado. ¿Sí? Porque es más benigna. Como es más buena para él,
¿sí? Y hablamos de un principio de en caso de duda a favor del reo, cuando hay una superposición de dos normas, se debe aplicar la más benigna, no importa si se tiene que aplicar hacia atrás, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, también. Muy bien. O sea, si supongamos que al tipo lo juzgan después de que se cambió la ley, pero lo que cometió lo hizo antes de que se modifique, lo juzgan con la nueva ley. Se va a aplicar, o sea, en este ejemplo, se va a aplicar la ley más benigna a pesar de que entró en vigor después de cometido el hecho, ¿sí? Por ser más benigna, ¿sí? Esto es una retroactividad de la ley. Retro, obviamente porque va para atrás, retroactividad. La ley se vuelve retroactiva, se aplica hacia el pasado. Viaja en el DeLorean para que nuestro amigo Pepito se amolde a lo que dice esta nueva ley, que lo que dice esta nueva ley es que el homicidio está permitido, pongámosle. Ergo, Pepito va a salir indemne de esto que ocurrió. Pese a que cuando cometió el hecho, la ley que regía sí decía que era un delito lo que estaba haciendo. ¿Sí? Bien. Ahora, también puede pasar algo diferente. Por ejemplo, en vez de que la ley posterior sea más benigna, puede que la ley anterior sea más benigna y la posterior más grave. Entonces lo que va a pasar es a la inversa. Y ahora vamos a ver. Suponiendo el caso de que esta ley dijera, pongámosle, en esta ley se aplicaba el 2 por 1. ¿Se acuerdan del 2 por 1? ¿Alguien lo escuchó nombrar Sí, alguna vez? sí. Bueno, el 2 por 1 indicaba que mientras se sustanciaba el proceso y alguien estaba con prisión preventiva, o sea que estaba sin condena, todavía firme, cumpliendo un encierro, después de determinado tiempo de espera antes de la condena firme, este tiempo se computaba por el doble del tiempo de prisión que surja después de la condena, ¿sí? Por eso era 2 por 1. Bien. Ok. En esta época regía el 2 por 1. Bien, el tipo comete el hecho, ¿sí? Suponiéndolo que lo condenan, va a la cárcel y acá el 2 por 1 queda sin efecto. No existe más, no se puede aplicar más. Se deroga el 2 por 1. No importa, cuando pida la libertad condicional o lo que fuera, se va a seguir aplicando este régimen establecido por 2 por 1 y el cómputo de la pena y la fecha en que se va a dar por vencida la pena va a ser de acuerdo a este régimen sin importar que en el medio se haya modificado y se haya agravado, ¿sí? Esta ley va a seguir rigiendo, va a seguir viva a pesar de la derogación que hubo en el medio. ¿Bien? Porque estuvo vigente en algún momento, ¿sí? En el cual se sustanció el hecho en este caso y el proceso en este caso. ¿Ok? Esto se llama, lo otro era retroactividad, esto se llama ultraactividad. ¿Ok? ¿Me siguen? No por la era de Ultron, ni por Ultracom, sino por ultraactividad. ¿Alguna pregunta de esto? No. Por ahora no. Muy bien. ¿Alguien sabe qué pasó hace unos añitos atrás, no muchos, que hubo una pequeña marcha en repudio de lo que había resuelto la Corte, referente, de lo que iba a resolver la Corte, en realidad no lo llegó a resolver, referente a aplicar el 2 por 1 a personas que habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad durante el proceso militar. ¿Alguien sabe qué había pasado ahí o entendió qué es lo que había pasado? Iban a liberar, ¿no llegaron a liberarlos? A los genocidas del último gobierno de facto. Y alguno capaz esté afuera, pero
el tema es el siguiente. Lo que iba a pasar era esto. O sea, tenemos un tema con la ley en cuanto a estas cosas. Porque estos delitos se volvieron delitos de lesa humanidad, ¿sí? O genocidio o delitos de lesa humanidad, se los considera, entre otros, a estos como los delitos que cometió la Junta Militar en su momento, según entiende nuestro país. Ergo, teníamos un periodo donde no existía el 2x1. Acá se comete el homicidio, el genocidio, lo que corno le estén acusando al señor militar. Acá retoma la democracia. Acá, bueno, no sé, se dispone el indulto, lo que fuera durante el menemismo. Acá deciden que ese indulto no es válido y que hay que juzgarlos. Y acá lo condenan. ¿Sí? ¿Me siguieron el dibujito? Sí, profe. Sí. Bien. Entre que pasó todo esto, después del retorno de la democracia, a ver cómo son eso, estos lapicitos son horribles. Acá viene la democracia, vuelve Alfonsín, o sea, viene Alfonsín al poder y pide juzgar a las juntas militares y qué sé yo. Bien. Una vez que se restaura el orden constitucional y demás, se termina sancionando, se adhieren a convenios internacionales y aparte terminan determinando que este tipo de delitos, estos que ocurrieron durante el proceso militar, por acá atrás, eran delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Esto implica una cosa muy importante, que es que no prescribe. ¿Qué es prescribir, chicos? ¿Alguien sabe? Cuando se vence, básicamente. Sí, en pocas palabras, es cuando se vence, sí, con el tiempo. El Estado tiene un tiempo para hacer la investigación y llegar a una condena en un suceso o un delito, ¿sí? No puede, como principio general, eternamente tener abierto un expediente investigativo contra una persona y nunca terminarlo, ¿bien? Porque si no, la persona que está siendo investigada va a vivir el resto de su vida con el culo entre las manos, básicamente, o con el culo lleno de preguntas. Bien, entonces necesita cierta seguridad jurídica. Para obtener esa cierta seguridad jurídica, existe la prescripción, ¿sí? Es una suerte de castigo en el caso del derecho penal que le ocurre al propio Estado, donde dice, bueno, tu posibilidad de punir y de sancionar a quien infringió la norma tiene un tiempo. Si no lo lográs, la acción penal prescribe y san se acabó, no puedes proseguir. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Perfecto. Sí, sí. Para Sí. cuando se determina esto, muchos de los delitos que ocurrieron acá, ¿sí? En el 77, por ahí, para cuando sale esta ley que los decreta como delitos de lesa humanidad y que no son prescriptibles, ya habían prescripto, de hecho. O sea, entonces esta ley, que era más gravosa para los militares, se implementó retroactivamente. ¿Bien? Increíblemente pasó la inversa de lo que debería dictar el principio del derecho penal. ¿Por qué creen que pasó esto? Pues tomaron como base algún tratado internacional y lo equipararon a la Constitución y pudieron ir para atrás, ¿o no tiene que ver con eso? No, no tiene que ver con eso. De hecho, se les dio regambre constitucional a estos pactos en el 94 recién. Pero sí tiene que ver con la gravedad de lo que ocurrió. Y la Corte determinó que esto era válido para darle un sustento. Porque, ¿qué pasa? Más allá de la teoría del derecho y lo maravilloso que suena todo, cuando surge una situación excepcional como esta, dejarla impune por un tecnicismo como la prescripción, sobre todo teniendo en cuenta la interrupción del sistema democrático todos estos años, hubiese sido dramático para la sociedad argentina. Para una parte al menos, hay otros que no, bueno, hay otros que apoyan lo que hicieron los militares, no me voy a meter en ese tema, pero digamos que para una muy buena parte de la sociedad esto hubiese sido inaceptable que no se investigue por un tecnicismo como la prescripción. Entonces se acepta
la Corte termina resolviendo que es válido porque justamente no quiere que un hecho de lesa humanidad termine siendo impune, ¿sí? Bueno, se aplica hacia el pasado todo esto, violando cualquier tipo de principio en favor del acusado, pero en el medio de todo esto sale la ley del 2 por 1, ¿sí? Durante la sustanciación de estos procesos, ¿sí? Ya más adelante en el tiempo, se determina que tendría que ir el 2 por 1. Vamos a suponer que estaba por acá, la verdad que no les podría decir exactamente ya en el dibujo dónde está, pero pongámosle que por acá, uy, yo no quería hacer una línea, papu, quería hacer un dibujito. Bueno, en fin, la cuestión es que por acá, por esta zona, ¿sí? Regía todavía el 2 por 1. ¿Bien? Antes de la condena. Bien, antes de la condena, el 2 por 1 dejó de estar vigente. Duró hasta ahí. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. El 2 por 1, como le dije, decía esto, ¿no? Que el tiempo, duró este tiempo acá, en este espacio temporal. Fue después de que se mató a la gente y fue antes de que se los condenara, ¿sí? El 2 por 1 es una norma que establece cómo calcular el tiempo de condena restante que le va a quedar cumplir si estuvo en prisión preventiva al condenado, que es algo que se tiene en consideración a la hora de dictar sentencia, ¿sí? Para el cómputo y en su caso se corrige si hay algo más beneficioso. Pero bueno, ¿qué pasó? Obviamente, como ya no existía más el 2 por 1 al tiempo que se los condenó finalmente a estos militares, en este momento, ya el 2 por 1 no regía, entonces no se lo tomó en cuenta el 2 por 1 porque realmente no regía tampoco cuando cometieron el hecho. Entonces, ¿por qué vamos a tomar el 2 por 1? Porque el 2 por 1 lo que decían es, está todo muy lindo, pero en todo este tiempo, en un momento estuvo vigente esto y es más beneficioso para el reo. Así que deberían de aplicarlo igual. ¿Sí? Más allá de que no estuvo vigente al tiempo de la comisión de hecho, ni al tiempo exacto de la sentencia, en el tiempo que se sustanció la investigación y se hizo todo el procedimiento contra el acusado, rigió el 2 por 1. Entonces, ¿por qué no aplicar algo que es más benigno como sí pasa en otros casos en favor del acusado? ¿Eh? Bueno, ese era el planteo que se había hecho en favor de los militares. Para que puedan acceder a beneficios, porque claro, teniendo el 2 por 1, computándote el doble del tiempo de la prisión preventiva, a veces achicás los plazos para pedir por ahí algún beneficio, como una libertad condicional, etc. Bien, obviamente hubo todo un escándalo con este tema y terminan diciendo, más allá de que podría haber sido válido el planteo, porque algún juez podría haber llegado a decir, sí, podemos aplicar el 2 por 1, porque verdaderamente si vamos a lo que es meramente hippie, digamos, garantista del derecho, como dirían en la jerga no de no abogacil, ¿no? Pero también es válido. El hecho de ser bueno, más benigno con el reo, tiene que ver también con aplicar una normativa que estuvo vigente durante todo este periodo y que beneficia al acusado. No tendría que haber motivos para no aplicarla. Pero bueno, obviamente, volvemos a lo mismo. Así como la Corte en su momento dijo que no prescribían los hechos que ya estaban prescriptos, ¿sí? Por una ley posterior a su prescripción, para no hacer un escándalo, acá tuvieron que, obviamente, resolver lo mismo y decir, no puedo aplicarlo por uno contra un militar genocida, chicos, se arma un quilombo bárbaro. De hecho, bueno, hubo manifestaciones y todo referentes a esto. Bien, o sea, ¿esto se entendió? ¿Entendieron más o menos este meollo? Creo que sí. Sí. Bien, sé que por ahí el dibujito no es muy claro y encima estas herramientas no me gustan mucho, estos colores, estos lapicitos que me da y son una cagada, pero bueno. Es un poco como una cagada esta pizarra, ¿eh? Encima se me cuelga cada 2x3. Cuando la usaba, ahora no sé, pero cuando usaba una cagada se colgaba siempre. ¿A Martínez se le arregló la reunión de Teams? ¿Volvió o no volvió? ¿Está bien, Martínez, Mónica? Bueno, ya no me escribe, parece que no está más entre los vivos. En fin. La cuestión es que sí tienen que tener en cuenta que hay un principio general que ¿cuál es? Que las leyes rigen para ¿qué lado? ¿Para dónde rigen el principio de las leyes? Para adelante. Para adelante, para futuro. Muy bien. Ok. Ese es el principio general, pero no es absoluto y hay excepciones. Eso lo tienen que tener en claro. Después, bueno, podemos hablar de retroactividad, de ultraactividad. Esto del profe, sí, se arregló, ahí está.
Menos mal. Le hice pausar Netflix un rato y me contestó y todo, gracias. Disculpe, Martínez, me quería importunar. La cuestión es esa, básicamente. Es lo que quiero que ustedes, lo que ustedes más que nada tengan en claro respecto de esta aplicación de la ley. Ahora, tengan en cuenta también otro principio legal. La ley, ¿cómo hacemos para que una ley, para que alguien no nos diga, yo no sabía que esto estaba prohibido a la hora de meterlo en cana, digamos, o de que investigarlo penalmente? ¿Eh? Nunca se les ocurrió decir, yo no sabía que esto estaba prohibido acá. Nunca me quisieron llevar en cana por hacer algo prohibido, así que nunca tuve la oportunidad de decir que no sabía que se podía hacer. ¿Ustedes saben todo lo que está penado, digamos, todo lo que tiene una pena de prisión, reclusión, multa, inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales? No, No, no. No, yo creo que para eso hay gente que estudia, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo saben que no están infringiendo la ley? No, la infringimos y después vemos. La infringimos y obvio. después. Muy bien. Es como la película de Darín, ¿no? Que le decían. Vio que Darín decía que para que sea lo mismo que el caso del asesinato, él tenía que saber dónde se podía y dónde no se podía estacionar. Me parece que va por ahí. No, uno no sabe todas las leyes, y sabe las básicas, digamos. Si matás está penado y demás. Pero hay cosas que uno no sabe. Si estacionás en un lugar que no está pintado, pero en realidad no se puede estacionar. Nada, el tipo decía no sé y del otro lado le dijeron, bueno, la información está en la web. Que usted no sepa o no es indistinto para nosotros. Le llevaron al auto igual. Y sí, El la ley desconocimiento no es excusa. el desconocimiento no es excusa, porque la ley se presume conocida por todos. ¿Sí? Es una gran ficción, pero que sirve, ¿sí? Porque si no estuviera esto sería muy fácil decir, yo no sabía, y todos diríamos lo mismo, ¿no? Y bueno, yo maté a la nona, pero yo qué sabía que matar a una vieja era un delito, ¿eh? Entonces, para evitar este tipo de planteos absurdos que puede llegar a ser algún abogado medio oligofrénico o malicioso, o un acusado que no se le ocurre nada que decir cuando lo está investigando o comete un hecho delictivo, este principio rige, ¿sí? Es muy claro y es ineludible. La ley se presume conocida por todos. ¿Y cómo logramos esta ficción? ¿Cómo llegamos a que se dé a conocer la ley para todos? Por la Constitución. Llegamos porque las leyes cuando se sancionan y se promulgan, también a su vez se publican. ¿En dónde? El En boletín el oficial. boletín oficial. Exactamente, en el boletín oficial, que obviamente nadie lo lee todos los días, salvo que estén muy al pedo en la vida, o se dediquen a eso, pero o trabajen en el boletín oficial y tengan ganas de leer, pero normalmente nadie lo lee. Boletín oficial. Hay que leerlo, sobre todo entre Navidad y Año Nuevo. Uno nunca sabe qué puede salir en el boletín oficial, igual generalmente cuando es algo notoriamente importante, siempre alguien lo levanta y lo va a comentar. Sí, pero por ahí una reforma pequeña, una norma pasa desapercibida o nadie le presta atención, ¿viste? Porque salen leyes que son, la mayoría, algunas son al pedo, no sé, hoy declaramos el día del té con leche. Bueno, entonces, ¿viste? ¿A quién carajo le importa esta ley? Pero también hay leyes que tienen que ver con cuestiones penales, impositivas, tributarias, lo que carajo sea, que sí tienen alguna importancia. Generalmente las levantan en estos casos o los boletines de profesionales suelen repartirlas, de los contadores, a los abogados suelen hacer circular estas modificaciones para que estén al tanto. Antiguamente, para uno poder acceder a la lectura del boletín oficial en papel físico únicamente era, y había que suscribirse, incluso hasta había que pagar la suscripción, porque si no habría que ver el boletín oficial no sé dónde carajo en La Plata, en el caso de las cosas provinciales, o únicamente cerca de la sede del Congreso. Era toda una ficción, obviamente.
Pero bueno, con esto solventamos la duda de, che, yo no sabía que esto estaba prohibido. Bueno, no, señor. La ley se presume conocida por todos y de hecho se publica en el boletín oficial, el cual pueden tener acceso. Ergo, no podemos decir que no sabíamos. Bien. Sin embargo, puede existir una excepción, echa la ley, echa la trampa. Si usted es hay un error de derecho cuando a alguien se le llama eso en derecho penal, es algo que es off topic, on topic, pero off programa, digamos. Se los digo porque es un caso ejemplificativo, pero hay una excepción. Si uno tiene, por ejemplo, viene de un país, vive en un país extranjero, pongámosle viene de Medio Oriente y llega a la Argentina o no sé, de algún lugar con una cultura muy diversa y recién baja del avión y comete algún hecho que es violatorio de nuestra normativa, ¿sí? Se puede contemplar el hecho de que usted desconozca la normativa, ¿sí? Porque es muy diversa a la propia y usted recién llegó al país. Eso se suele llamar error de derecho en términos de derecho penal. Puede invocar esa defensa y podría llegar a ser aceptada eventualmente. Es discrecional, obviamente, del juez. Pero es una opción válida en ese caso. Es una excepción que podría darse. Pero, mientras tanto, se presume conocida por todos. Bien. Dicho esto, jerarquía orgánica del Poder. ¿De este tema alguna duda? De la aplicación a futuro y de esta presunción legal que rige. ¿Se entendió todo? Clarísimo como el agua. Qué genio que soy un gran docente, todos me entienden de una. Que ojalá los exámenes lo hubiera reflejado tal cual. Si el examen fuera todos bárbaros, estaría tan orgulloso. Habiéndome demorado tanto entre la introducción y esto, tengo que avanzar un poquito rápido, así que posiblemente me pase a un modo del habla 1 por 5, así que unos 5 por, mejor dicho, 1,5 por. Así que, bueno, traten de seguirme. Si no me siguen, bueno, tienen el material de lectura complementario, pero traten de estar atentos porque voy a tratar de ir un poquito más ligero en esto, chicos, porque si no nos demoramos mucho y no llego en el programa y después tengo que tomar el examen y demás. Jerarquía orgánica del Poder Judicial. ¿Qué es esto? ¿Cómo está armado el Poder Judicial? ¿Sí? El Poder Judicial le dije que es un órgano que no es unipersonal, sino que está como segmentado, está difumado el Poder Judicial entre los distintos órganos jurisdiccionales, o sea, los distintos juzgados, fiscalías y demás. Técnicamente solo los juzgados y tribunales, porque las fiscalías corresponderían al Ministerio Público, que es un órgano extrapoder, pero bueno, está dentro del Poder Judicial. No los quiero marear con eso, no se distraigan con eso, solo hagan de cuenta que está difumado. Entonces tenemos juzgados, ¿sí? De primera instancia, que son los que están más abajo en el escalafón jerárquico. Primera instancia. Después tenemos lo que es la segunda instancia o las cámaras de apelación, o cámaras del crimen, o cámara de algo. Cuando vean cámaras van a ver que hay cámaras, sí, hay distintas salas de la cámara. Después podemos llegar a decir que está el Tribunal de Casación Penal. En los casos penales interviene para ciertas circunstancias que tienen que ver con interpretar la normativa, ¿sí? Cómo se entiende una norma penal, pero está por encima de las cámaras y solo tiene competencia en eso. Y después tenemos a la Corte Suprema de Justicia acá arriba de todo. ¿Ok? Esto es como un organigrama. ¿Sí? Vamos acá, casación, que tiene, no sé, 2, 3, 4 salas, depende de qué casación es, si es de nación, federal, etcétera. Después tenemos las cámaras de apelación y garantías, o cámaras de apelación, o cámaras del crimen, dependiendo de dónde estemos, en qué lugar del país. Y después tenemos los juzgados de primera instancia que están difumados. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Cómo funciona cuando hay un No. hecho? ¿Cómo funciona ¿Cómo administrativamente? funciona administrativamente? ¿Para qué sirve que haya estos cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería de que hay tantas cosas, tantos jueces, tanta cámara? ¿Qué carajo es esto? Es como una estructura de validación, digamos. Si el juzgado de primera instancia resuelve algo y no hay lugar para una doble interpretación o el acusado no quiere apelar, listo, terminó ahí. Y después tiene las otras instancias para ir subiendo, no sé, el nivel de interpretación o tratando de buscar algo más conveniente para ver Muy bien. si cambia. Esto es algo así.
ustedes inician una demanda civil, laboral o tienen un hecho penal, ¿sí? Investigado, entra primero normalmente en la primera instancia. ¿Sí? Hay algunas excepciones donde la Corte tiene competencia originaria, pero son excepciones, como por ejemplo cuando hay un conflicto entre provincias, ¿sí? No va a pasar por una primera instancia de ninguno de los otros órganos porque, bueno, no tiene sentido, va directo a la Corte y se resuelve ahí. Ahora, normalmente en el lugar donde estemos va a haber juzgado de primera instancia, ¿sí? De primera instancia va a resolverse la cuestión por el sí o por el no, va a hacernos lugar o no al pedido o van a condenar o absolver a alguien. Si la persona, las partes involucradas en este proceso no apelan, tienen un tiempo para hacerlo, o sea, no están en desacuerdo y no piden una revisión, esto queda firme y se acabó. Chau, terminó acá. Nunca vio esto la Corte ni lo va a ver nunca jamás. Se terminó. Esto nunca va a llegar más arriba. Queda firme y la justicia hizo su trabajo y se terminó. Esto no pasa normalmente, porque los abogados están para romper las pelotas. Estamos, me puedo incluir. Y entonces siempre va a haber una parte que va a estar en desacuerdo. Va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces va a ir a la instancia revisora superior inmediata, que en este caso es la Cámara de Apelación. La Cámara de Apelación va a hacer el mismo proceso de validación. Esto es como una especie de proceso lógico de programación, chicos. A ver si alguno me puede armar la fórmula lógica de esto. Pero bueno. If, piripipi, tal cosa. ¿Sí? Si no, tal otra. ¿Ok? Si apela, va a Cámara. Si no apela, queda firme. ¿Ok? Vamos. Llegamos a Cámara, pasa lo mismo. Valida, o sea, confirma lo que dijo la primera instancia o no confirma lo que dijo la primera instancia. Dependiendo del caso, ¿sí? Si confirmó, ya tenemos un doble conforme, o sea, primera instancia y segunda instancia dieron ok, ergo, no habría necesidad de revisión de este tema en casación, por ejemplo, cuando se trata de materia penal. Sin embargo, podemos sí ir a la Corte, ¿eh? Vamos a la Corte y pedimos pero no podemos ir para cualquier boludez, no podemos decir que, ay no, para mí, en realidad hay algunas pruebas misteriosas que no se reprodujeron y no sé qué, no. La Corte lo que va a hacer, va a verificar algunas circunstancias muy puntuales, como por ejemplo si la norma aplicada es constitucional o no. O sea, esta norma que aplicaron para resolver el caso, ¿está de acuerdo a la Constitución? O sea, ¿no se contradice con la Constitución o sí? Ese tipo de cosas va a resolver la Corte Suprema, ¿sí? Entre otras cosas. Pero son muy limitadas las cuestiones que va a tratar la Corte. Una de las principales es el tema de la constitucionalidad de la norma. ¿Bien? Si no, llegar a esa instancia ya no tiene nada que ver. Se hacen recursos extraordinarios y demás para tratar de llegar cuando... Pero bueno, no los quiero aburrir. La cuestión es que esto, una vez que ya nadie apela o llega a la última instancia y se termina, porque vos le llega a Corte dice no o sí o lo que carajo diga, se acabó. Y no hay forma de esto voltearlos. Fin. ¿Sí? Acá termina toda la jurisdicción de la justicia en nuestro país. Está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Bien? ¿Esto se entendió? Sí. Sí, pero digamos, y con este juego, cuando se dan los problemas que salen en la noticia de un chico de 18 años mató a una anciana y tenía una condena que no estaba firme y estaba libre, es por este juego de... Bien, ¿qué pasa? Me voy un poquito de tema, pero es importante que lo sepan porque esto, como bien dijo acá el compañero, lo ven en las noticias y es muy interesante. Hay un principio en el derecho penal, sobre todo, que es importante saberlo, que es que todos somos como hasta que se demuestre lo contrario. Inocentes. Muy bien. ¿Sí? Pagamos todos impuestos a las ganancias hasta que se pre... En esto estamos hablando de materia penal, ¿bien? No en otras materias. En materia penal, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Este es el principio. El principio de inocencia. ¿Ok? Entre otros principios legales del derecho penal, este es muy importante. Y muy importante, ¿por qué? ¿Por qué creen que es importante que exista este principio? Y en un caso Bueno. extremo, si tuviéramos la pena de muerte, nos podrían matar y después... No, estaríamos todos en cana. Claro, bueno, podrían meternos a todos en cana sin tener por acreditado el suceso y después ver
¿sí? Indefinidamente los tendrían adentro, o nos tratarían como culpables, aunque todavía no se supiera si somos o no culpables, ¿bien? Esa es la idea. No nos pueden tratar como que fuéramos culpables, nos tienen que tratar como inocentes, y una vez que el Estado se encargue de hacer su trabajo y demuestre que yo no soy inocente, ¿sí? Ahí va a poder tratarme como si yo fuera un criminal. Si no, antes no. Porque no se sabe si yo soy un criminal o no. ¿Por qué me tiene que tratar como un criminal? Bien. Esto igual hay cuestiones que van más allá de este principio de inocencia, que ahora las vamos a ver, que tiene que ver con procedimiento, ¿verdad? Penal. Pero bueno, el principio de inocencia debería de respetarse. En algunos casos en Argentina se ha hecho caso omiso de esto, como por ejemplo cuando había una embestida constante, quizás contra los exfuncionarios o los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había que meterlos presos a toda costa. Entonces, bueno, la excusa era, bueno, si bien está el principio de inocencia, hay un peligro de fuga, porque, o un peligro en el proceso, porque como fueron funcionarios, eventualmente podrían alterar la evidencia o influir a los testigos o intimidarlos, etcétera, etcétera. Entonces, de este modo es como que tocarían en el culo, hablando mal y pronto, al principio de inocencia. No digo que sean o no inocentes los que estaban involucrados, pero digo, técnicamente en el derecho no estaba muy acorde a los principios generales del derecho penal, como tantas otras veces hablamos recién de lo que pasó con el 2x1 y demás. A veces la justicia, de acuerdo a cómo viene el viento político y el clamor popular, es como que se flexiona y se acomoda de acuerdo a lo que más le conviene. En este caso le convenía más dictar medidas precautorias, que ahora vamos a ver. Bueno, la cuestión es que para que se demuestre lo contrario, ¿qué tiene que pasar, chicos? Acá, en este mismo esquema que les mostré. ¿Qué tiene que pasar para que se dé por demostrado lo contrario? ¿En qué momento se demuestra que yo no soy inocente? La sentencia del juicio. Una sentencia. ¿Y cómo tiene que estar esa sentencia? Firme. Firme. ¿Qué significa que esté firme? Que nadie haya apelado o que haya Muy bien. pasado todas las instancias. Exacto. Si la sentencia no fue apelada y pasó el plazo, o fue apelada y llegó a la última instancia y se resolvió, ahí recién adquiere firmeza, ¿sí? Porque esto firme significa que no la puede revocar nadie más. Ya está, es cosa juzgada, se acabó, nadie va a discutir más lo que se resolvió acá. ¿Se entendió? Bien. Una vez que la sentencia está firme, que pueden pasar años hasta que llegue a la última instancia y se resuelva, ¿sí? Estamos hablando de años de verdad, literal. Mientras tanto, seguimos siendo inocentes para la ley y para el principio legal, ¿ok? Porque no está firme lo que dictaminó la justicia. Entonces, si hay un juez que resolvió mal, maliciosamente, o que vulneró alguna norma constitucional o garantías del debido proceso, esto puede implicar que alguien fue condenado injustamente, así que hasta tanto no se expida la máxima autoridad o que se consienta lo resuelto en alguna instancia anterior y nadie apele, uno va a ser inocente. ¿Está claro? El acusado va a seguir siendo inocente y no se demostró lo contrario. Este principio tiene mucho que ver, no sé si a alguien le gusta ver series o películas, pero bueno, el que le gusta o no le gusta, pero la vio alguna vez, o películas, van a ver que los juicios americanos suelen preguntarle al acusado, la audiencia previa, le dicen, ¿y usted cómo se considera? ¿Sí? ¿Qué dice la gente generalmente? Inocente. ¿Dice la palabra inocente o qué dicen en inglés? No culpable. No culpable, muy bien. Méndez, que hizo algunas materias de derecho, evidentemente, sabe esto, y dicen no culpable, not guilty. ¿Sí? O sea, no dicen ser inocentes, ya sabemos que sos inocente. Lo que no sabemos es si sos culpable o no. Entonces, la fórmula correcta es decir no culpable o not guilty. ¿Sí? ¿Ok? En inglés no culpable. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque el principio general es que son inocentes. ¿Sí? Lo que queremos saber es si sos o no culpable. ¿Bien? Perfecto. ¿Se entendió esto del principio de inocencia? Que vino a colación de la pregunta del compañero, pero que tiene que ver con muchas causas que van a ver en la tele y no van a entender por qué alguien todavía está en libertad. Está en libertad porque todavía no tiene una sentencia firme y tiene un principio de inocencia. Entonces, para que esté preso mientras se sustancia el proceso, existe una herramienta que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama?
la forma en que meten a la gente adentro hasta que quede una sentencia firme sobre el tema. Prisión preventiva. Muy bien, la prisión Detenido, preventiva. demorado. Sí, detenido demorado también, y después se dicta la prisión preventiva. Un tiempo están detenidos, generalmente tienen un plazo para resolver a ver si dictan o no la prisión preventiva. La prisión preventiva lo que hace es te dejo adentro, así como hablábamos el caso del militar, que lo tuvieron adentro hasta la que lo condenaron. Lo mismo pasa en los demás casos, la mayoría de los casos penales, le diría, salvo los que hay un político involucrado, pero normalmente al delincuente común, por delitos comunes, cuando existe un peligro de fuga o un peligro inminente de alteración de la evidencia, se dicta lo que se llama prisión preventiva, ¿sí? Que es justamente preventiva, para prevenir que se altere, se entorpezca, se dilate el proceso innecesariamente o que se fugue el acusado. Y esto se da en algunos supuestos. Hay que determinar que existe peligro de fuga o de alteración de la evidencia mediante ciertas fundamentaciones. Hay que fundar por qué creemos, como jueces, hay que fundar por qué el juez considera que hay un peligro de fuga. Y el fiscal se lo tiene que explicar también. O sea, cuando pide una prisión preventiva el fiscal y el juez resuelve, tiene que fundamentar y para que esto salga con una sustanciación. O sea, tiene que tener una razón de ser, no es arbitrariamente, porque tiene cara fea, entonces lo meto preso. No, bueno, la persona, no sé, tiene antecedentes penales, entonces la condena no le va a quedar en suspenso. Ok, bueno, entonces puede haber un peligro de fuga porque le cabe una pena de prisión efectiva a futuro potencialmente. Ok, la persona es, ya lo citamos y no vino, lo tuvimos que ir a detener en su momento porque no se presentó, lo habíamos citado y el tipo se quiso ir. Ok, hay un indicio evidente de que se va a querer fugar si lo largo, entonces no lo voy a alargar. Bien, o no sé, o vinieron testigos a decir que la familia del acusado o el mismo acusado quisieron apretarlos para que declaren otra cosa. Bueno, entonces hay un peligro de que altere o modifique la evidencia o los testimonios, ¿ok? Todo esto da pie a pensar que hay un peligro de mantener a esta persona afuera. Pero el principio general, ¿cuál es? En un proceso, ¿cuál sería para ustedes? ¿La prisión preventiva debería ser el principio general en los procesos penales? No, la inocencia. Bueno, este principio, exacto, el principio de inocencia. Y si somos todos inocentes, entonces lo lógico, por una condición lógica, sería que no estemos dentro de una celda esperando el juicio, porque somos inocentes todavía. Entonces, la lógica indica que el principio general es que se permanezca en libertad durante el proceso. Ese es el principio general, la libertad durante el proceso. Son excepciones a la regla cuando se dicta la prisión preventiva. Entonces, cuando ven que alguna persona que dice, porque entra por una puerta y sale por la otra, y que qué sé yo, muchas veces tiene que ver con esto, que no se dicta la prisión preventiva en cualquier caso. De hecho, la ley es taxativa en algunos puntos y dice, bueno, si el delito tiene una pena de prisión que entre el mínimo y el máximo no supera las 3 años, lo que carajo fuera, no es detenible directamente el hecho, ¿sí? Y después se resolverá al momento de la sentencia, pero yo no puedo pedir ni la detención para que el tipo esté detenido durante el proceso, ¿ok? Lo va a pasar en libertad el proceso y después cuando se condene, se condenará lo que corresponda, pero no le voy a poder pedir la detención, salvo que haya un peligro de fuga y demás que tenemos que fundamentar, ¿sí? Ahora, se presume el peligro de fuga con una alta pena en expectativa. Si es un delito muy grave, que tiene una pena muy grave, muy alta en prisión, entonces se presume que se va a querer fugar porque la pena es muy alta. Eso también es otra premisa. Pero son vulneraciones al principio de inocencia, son excepciones para garantizar la sustanciación de un proceso. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, cualquier duda. Sí. Bueno, esto de la prisión preventiva a veces se usa en exceso, en estos casos que les mencionaba como ejemplo, se usó muy en exceso, porque la verdad que, a ver, son personalidades públicas, yo no creo que ningún ex político se vaya, no sé, a vivir a Cancún impunemente, aunque puede pasar, pero digamos, no es el caso. Si se presentó a todas las veces que la citaron a una persona a declarar, siempre que la citaron fue, entonces no hay un indicio para pensar que esta persona realmente va a darse a la fuga o a entorpecer la investigación de algún modo, sobre todo si ya no tiene por ahí el poder o la influencia para modificar nada. Dictar una prisión preventiva es un poco excesivo en estos casos, pero no quita que es discrecional en algunos casos del juez, que es lo que se hablaba en algún momento de la famosa doctrina Irursur, que era uno de los jueces que estuvo o que fundamentó las prisiones preventivas en esto, en el haber sido en el pasado funcionario público. Bueno,
En fin, se los dejo a su criterio, si está bien o está mal, es cuestión de cada uno, como uno lo quiera ver. Solo les doy el conocimiento técnico del por qué pasaron estas cosas y qué relación tienen con el derecho. Bien, como ven, todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser. Como no se puede detener a alguien por delitos menores, a veces porque la pena de expectativa es muy baja y la ley no lo permite, a veces lo llevan a la comisaría, lo identifican, constatan el domicilio y después lo tienen que dejar ir. No pueden hacer otra cosa hasta que no lo condenen. No es que no va a tener una condena. El tipo roba o hurta, mejor dicho, acá, ¿sí? El tipo lo identifican, se va a la casita, verifican que ahí esté su casita, que viva con su familia, listo. Y acá sigue el proceso penal hasta que eventualmente tenga una condena, una sentencia firme, ¿sí? Y ahí es recién cuando deja el estado de inocencia y hay que ejecutar la condena que se le impuso. Dependiendo del caso, puede ser de prisión efectiva o no, puede ser otro tipo de condena donde sea condicional, que la cumpla con algunas condiciones o que se suspenda el juicio a prueba mientras cumpla ciertas reglas de conducta, etcétera, etcétera. Pero eso no nos quiero marear. Pero me siguen hasta ahí, por eso a veces uno ve que, pero acá hurtó y se fue a la casa. Sí, se fue a la casa, pero tiene un proceso penal pendiente. No es que se fue a la casa y ya está, se acabó todo. ¿Me siguen? Sí, profesor. Una Muy bien. consulta. Sí, He escuchado por la tele que un juez le dicta, ¿cómo se llama? Que lo capture, ¿cómo se dice? Que lo mandan a capturar, como que para que que no esté prófugo el acusado. Y de sí. la parte del abogado habían presentado de que el tipo no se iba a presentar hasta que no le den garantías de- de- para su apresamiento, ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, eh, el juez dicta que tienen que meter preso porque puede darse la fuga, pero del lado de la defensa habían metido de que no se iba a presentar, que no estaba prófugo, pero no se iba a presentar hasta que no le den las garantías que le habían pedido al juez. ¿Eso se puede hacer? Como pedir, pueden pedir una docena de empanadas. El tema es que no procede. O sea, la mayoría de los jueces va a decir, sí, todo muy lindo, pero cuando yo lo cité, no vino. Ergo, usted está en falta y yo no sé dónde está. Así que le voy a pedir la captura a usted. ¿Sí? Captura en el sentido de captura propiamente dicha. Captura es cuando se pidió existe una orden de detención, pero no se pudo ejecutar. O sea, ¿por qué? O sea, la persona la mandan a detener y no estaba en el domicilio o no la pueden encontrar. Entonces, una vez que no pueden dar con la persona, se inserta una orden de captura para que quede vigente. Entonces, donde lo vea, lo pare una autoridad, debería de saltar esta orden de captura y deberían de ponerlo a disposición del juez que la dictó. ¿Sí? Hay una captura nacional e internacional que se carga por el sistema de Interpol. Bien, esto queda en un sistema policial donde cuando a alguien lo identifican, pongámosle saliendo del país, entrando al país, o no sé, lo pararon en una comisaría o algo por el estilo, por cualquier motivo, a usted le va a saltar esta orden de captura con sus datos, con su nombre, apellido, DNI, lo que corno fuera, y le van a avisar al juez, lo tenemos acá, tráigamelo. Esto se pide cuando la persona ya está en falta, o sea, tiene un delito grave, hay un peligro de fuga, se pide la detención de esta persona porque no se presentó o porque hay un peligro inminente de fuga y cuando se ordena la detención y pongámosle, le allanan el domicilio para efectivizar la captura y la detención y no se encuentra, se queda inserto el pedido de captura. ¿Sí? Una cosa es la detención, otra cosa es el pedido de captura, pero en ambos casos, ¿sí? Lo que se busca es garantizar el proceso y evitar este peligro de fuga de alguna manera. El abogado puede decir, denme las condiciones. ¿Qué más garantía y condiciones querés? Que hay un proceso penal y aparte, ¿qué más querés si te estoy citando y te estoy pidiendo que vengas a derecho y vos te profugás y te escondés? O sea, si te estás escondiendo o te fuiste del país y no querés volver es porque no te querés someter al proceso, entonces te tengo que tener adentro, porque en cuanto te dé la oportunidad o las cosas se compliquen para vos, te vas a ir igual. ¿Sí? O sea, me estás dando el pie a decirte, sos un peligro, te vas a ir a la mierda y no vas a querer someterte al proceso. ¿Querés que el proceso salga como vos querés o no querés someterte al proceso? Así no funcionan las cosas. Entonces tenés que estar detenido. Bien, y esa orden es muy difícil de cambiarla. No vale eso. Es como, pido gancho. Me fui al Uruguay mientras apenas me di cuenta que me investigaran y no quiero volver. Si me dicen que no voy preso, vuelvo. No, flaco, mirá, tenés que volver con los ganchos puestos. No deberían de permitirle nada, salvo que tenga un motivo realmente válido, ¿sí? Como no sé,
X cosa que pueda permitir inferir que el tipo se tuvo que profugar porque había una investigación totalmente arbitraria y parcializada en su contra y que esto es un proceso, un aparato judicial que está operando contra él para perjudicarlo y apresarlo, sin ningún fundamento legal, ¿verdad? Lo cual es, obviamente, a todas luces, algo medio de película de ciencia ficción, no es algo que ocurre en la realidad. Bien, o sea, sí hay causas que son medio flojitas de papeles, pero de ahí a decir, bueno, todos conspiran contra mí, me quieren ver preso y qué sé yo, bueno, también es victimizarse y hay que fundamentarlo bien. Bueno, ¿eso respondió a su pregunta? ¿O entendí yo mal? ¿Le contesté cualquier cosa? Sí, es esa. Sí, el caso que le planteé es uno conocido que salió en la tele, el que iba conduciendo con la RAM por la 9 de julio a 300 kilómetros por hora. Era ese caso. Está bien. Bueno, se entiende que los abogados van a tratar de articular eso. Dúa, dígame. Qué bien que me desmuteé. Ah, sí, justo vi que se movía. Sí, yo entiendo la postura o el conocimiento que nos transmite como abogado de lo que dicta el derecho. ¿No le parece un peligro esto de que la sentencia tiene que estar firme para que un individuo que ya fue juzgado cumpla con su condena? Es decir, sigue siendo un peligro para la sociedad por lo mismo que lo han condenado. Y sí, lo que pasa es que si no, nos volvemos un sistema un poco inquisitivo de la Edad Media, donde, bueno, te meto en un calabozo y el juicio tarda 10 años y vos estás adentro mientras. ¿Qué No, pero pasan esas cosas? yo digo con esto de que la sentencia tiene que estar firme, es decir, ya hubo un proceso judicial en el cual se dictó una sentencia. Está bien, bueno, sí, con una sentencia de primera instancia, dice usted, que Sí. ¿por qué no se hace a partir de una sentencia no firme? Bueno, Sí. y lo que pasa es que no podemos aplicar a medias el principio de inocencia. Y hasta tanto no esté firme, no sabemos si efectivamente quién tiene la razón. Tiene que estar resuelto el asunto por completo. Sí se puede producir alguna situación de injusticia en algún punto, llamémosle, pero no en el sentido de que los delincuentes comunes no estén de adentro, sino que hay ciertos tipos de delincuentes que son personalidades conocidas, mediáticas, políticos, lo que sea, que tienen un trato preferencial justamente por su condición pública, que todo el mundo sabe dónde está y que si desaparecen es un escándalo, ¿verdad? Como puede ser el caso de, no sé, Juan D'Arte, que se fue a Brasil para que no someterse a un proceso acá, o en, no sé, en Costa Rica, creo que estaban haciendo, no me acuerdo dónde carajo, el otro. Se mete en Brasil, que no tiene extradición, entonces no lo pueden sacar de Brasil, hacer un juicio allá, ¿viste? Con la norma de allá, qué sé yo, capaz lo beneficia un poco más, menos, lo dilató un poco, pero el tipo no se quiso someter al proceso del caso y se terminó sustanciando allá. Y el tipo está en libertad, acusado de un abuso ocurrido hace un buen tiempo, pero es una personalidad conocida y tiene un trato diferente porque es un caso polémico o mediático que también tiene mucho que ver eso. Como le digo, a veces la justicia tiene esa cintura de decir, bueno, si esto lo manejo como manejo todo y el tipo lo dejo encerrado 3, 4 años, tengo un quilombo. O si a este tipo lo dejo en libertad, va a haber un quilombo. Entonces, para evitar el quilombo o la indignación social, a veces la justicia tiene que tomar determinadas medidas que más que técnico-jurídicas tienen que ver con la necesidad social, ¿sí? O una política criminal X, ¿sí? Que no está bien, o sea, está mal, pero no tan mal como diría Guido Casca, porque si no la gente iría con antorchas a prender los fuegos. En algunos casos igual van con antorchas a prender los fuegos porque verdaderamente las cosas que hacen son desastrosas. Algunos jueces, no digo todos porque la gran mayoría son gente de vocación y que quieren hacer las cosas bien. Pero cuando hay un puterío mediático por medio, a veces la balanza de justicia tiene ciertas alteraciones. Es como que está medio adulterada esa balanza y pesa como el culo. No debería ser así. No debería y no debe ser así. Pero bueno, qué sé yo. Gente, cada uno es libre de manejarse como quiera en su ámbito. Después pagarán por lo que hicieron, si es el caso. Verdaderamente, hay casos, como le digo, de gente que, la gente común del llano, el que no tiene alguna de estas situaciones de que soy un famoso, soy alguien de poder, soy alguien muy reconocido, nada, vamos, marche preso y después vemos, la mayoría de los casos, siempre que la ley lo permita, ¿sí? Cuando permite la prisión preventiva, ya directamente, bueno, vamos a prisión preventiva. ¿Un robo con arma? Adentro, maestro. Quédate con la prisión preventiva. Y el tipo lo tenés ahí, por ahí, hasta que se sustancie el juicio, está por ahí 2 años, ¿sí? Hasta que se haga el debate y qué sé yo. Y después si apela puede estar más tiempo, ¿sí? O sea, recurre la sentencia de la condenatoria y va, y sigue y no termina más. Puede estar indefinidamente sin estar
formalmente condenado con una sentencia firme, para estar con Y una encima prisión le cobran 2 preventiva. por 1, ¿no? No, ya no existe más el 2x1, gracias a Dios, hace muchos años que dejó de existir. No, ok. Pero el tipo está como procesado durante todo ese tiempo, lo cual hace que un tipo esté por un robo, por ahí más tiempo, por ahí cumple casi toda la condena, pero sin estar condenado formalmente, ¿sí? O sea, está ahí en una calidad de procesado, ¿bien? Pero bueno, estar condenado también tiene otros beneficios, porque una vez que ya está firme la sentencia, ya uno puede pedir determinados beneficios, como la libertad condicional, puede pedir una prisión domiciliaria, puede pedir un montón de otras cosas que por ahí en el estado procesado, aparte el tratamiento penitenciario es diferente. En la cárcel, los condenados y los procesados se supone que no tienen que estar juntos, de hecho no lo están en la mayoría de los casos que se puede, con lo cual el trato es diferente y los esquemas de tratamiento penitenciario son diferentes y las actividades que pueden hacer como condenados son diferentes. A veces es preferible estar como condenado si ya sabes que vas a perder y la pena es baja. Y bueno, ya está. Cerrás ahí, aceptás lo que te den o abreviás, haces un juicio abreviado que acordás la pena con el fiscal y el defensor tuyo y listo. Y bueno, denme tanto, listo. Y por ahí el hecho de acordar te da una pena un poquito más light que si vas a debate y te condena porque ahí te van a querer matar por haber hecho todo el debate y el circo para después terminar condenado igual como un pelotudo. Pero bueno, son cuestiones de estrategia de la defensa y de lo que le recomiendan al acusado. No, no nos quiero marear tanto con el tema del derecho penal, sé que es lo más divertido del derecho, de hecho por eso me dedico a eso, pero la materia versa sobre también otras cosas que tenemos que saber. Así que voy a seguir un poquito explicándoles, aparte de esto, de este organigrama, ¿qué pasa? Cada jurisdicción tiene su propia administración de justicia. ¿Saben eso? Tenemos la nación, por un lado, y después tenemos las provincias y Cava, que es otro distrito más, ¿sí? Y tenemos, cada lugar tiene su propio sistema, o su propio procedimiento, incluso, mediante sus propias leyes, ¿sí? Es una de las facultades no delegadas, ¿sí? Son leyes que le competen a cada provincia o a cada ciudad, que es lo que hablábamos el otro día con el tema de las limitaciones a la circulación durante el COVID y que cada provincia tiene la potestad de regular esta libertad de tránsito o no, esta restricción de tránsito. Lo mismo pasa con otras facultades. ¿Por qué? Porque la Argentina, ¿qué era antes de ser un país? ¿Cómo se conformó la República Argentina? Hola, hola, sí. Hola. Estoy hablando solo, ¿me escuchan? Lo escuchamos, profe. Vamos, yo por lo menos. Chicos, antes de ser un país, ¿qué era la Argentina? ¿Cómo estaba conformada? Por favor, algo de historia. Nadie. Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata, muy bien, cuando termina el Virreinato del Río de la Plata, se hace la primera junta, qué sé yo. ¿Cómo se denominaban? Provincias Unidas. Muy bien, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Méndez, que estudió casi toda la carrera de Derecho, ya la tiene clarísima, o si no se recibió de abogado y no me lo quiere contar para que no le rompa las bolas, pero tenía, el año pasado creo que tuve una señora que era abogada, no quería ni participar, porque ya bien, obviamente esto los debe saber, esta materia, no sé ni por qué se la hacen hacer, pero nada, pobre, como que se muteaba y se escondía al fondo, viste, trae un pupitre para que no le pregunte cosas, la meta en la conversación. Bueno, cada provincia sí tiene su poder, tenía su autonomía, ¿sí? Cada provincia unida tenía su autonomía. Y nosotros tenemos un sistema de qué tipo, ¿federal o unitario? Esto lo vieron en historia del secundario, chicos, por favor. Y el primario también. Federal. Federal, muy bien. Tenemos un sistema federal. ¿Y eso qué significaba? ¿Que las provincias tienen o no tienen poder? Sí, tienen poder. Su silencio me tranquiliza. Sí, obviamente tienen poder, es un sistema federal, chicos. Sí, pelearon no sé cuántos años en este país, hubo no sé cuánta batalla para resolver esto y a ustedes les importa un comino.
Les importa un comino que haya un sistema federal. Hasta Uruguay se abrió porque quería un sistema más federal que el que tenemos, entre otras cosas, aparte de la intervención de Gran Bretaña. Pero bueno, fue una discusión grave, era como ahora, viste, ser peronista o antiperonista. Bueno, en esa época, ya de esa época discutían unitarios y federales y se mataban. En esa época ya se cagaban a tiro. Ahora, bueno, es un poco más civilizado, se matan por Twitter, se matan con teclas. En definitiva, Argentina tiene una historia de bifurcación o bilateralismo muy interesante, que no cambia a través de los años y que no es nueva tampoco, no se trata de la grieta o no la grieta, está así desde el inicio de la República, desde antes que fuera un país esto. Bueno, la cuestión es que el sistema federal le da autonomía a las provincias, ¿sí? Y las provincias delegan ciertas facultades a la nación, ¿sí? Entonces conservan ciertas atribuciones. Bien, entonces las leyes de fondo, o sea, por ejemplo, el Código Penal, que determina qué es delito y qué no, es una ley de fondo que resuelve los fondos de la cuestión. ¿Quién la hace, la ley de fondo? ¿Cada provincia o la hace la nación? La nación. Nación, muy bien, la nación. Las leyes de fondo son una facultad que le delegaron las provincias a la nación, al Poder Legislativo Nacional. Hagan ustedes la ley de fondo, redacten los códigos civil, penal, comercial, lo que carajo sea. Bien. Y después tenemos leyes de forma. ¿Qué son las leyes de forma? Las que dan o indican la forma, justamente, valga la redundancia, pero para que les quede, la forma en que se ha de aplicar o regir en el sistema de justicia, en un proceso penal. Si el procedimiento penal, o el procedimiento civil, o el procedimiento laboral, lo van a regular ¿quiénes entonces? ¿La nación o las provincias? Chicos, somos pocos, por favor, que me duermo. Queda media hora y quiero que intervengan en la clase, pues si no, lo dormimos todo. Bueno. En fin. Bueno, las leyes de forma la tienen la autonomía y el poder de hacer la potestad las provincias. Es una facultad no delegada, ¿sí? O sea, las provincias no delegaron esta facultad a la nación, se las quedaron esta facultad. Entonces, los procedimientos los establece cada provincia por separado y tienen sus propios órganos jurisdiccionales, ¿sí? Tienen sus propios juzgados, sus propias fiscalías, deciden cuánto es el plazo que tienen para resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo está organizado, si el procedimiento es acusatorio o inquisitivo, o sea, si hay un juez que sigue la investigación y lleva toda la causa hasta la condena, o si se divide el rol entre el fiscal que investiga y acusa y el juez que está para establecer para que las garantías se den, si hay debates orales o no. ¿Sí? En una época todo el procedimiento penal era escrito, luego en algunas provincias se atrevieron a hacerlo la oralidad y después los juicios por jurados, que están desde 1853 previstos que se hagan juicios por jurados, pero recientemente se empezaron a implementar en la provincia de Buenos Aires. Antes se había implementado como prueba piloto en Córdoba durante un tiempo y después lo copió eso, lo replicó en la provincia de Buenos Aires y ahora lo quieren implementar en el régimen nacional. ¿Por qué? Porque la nación tiene su propio procedimiento. ¿Para qué tipo de causas? Las causas que se le llaman federales. ¿Sí? ¿Esto a qué viene? ¿Qué son las causas federales? Estas que se prevén específicamente que tenga que intervenir el fuero federal. Hay un fuero, ¿sí? Que es el federal, que se dedica a causas que tienen que ver con leyes o normativas de incumbencia nacional, como puede ser el tráfico a gran escala de estupefacientes, es una causa federal. El contrabando es una causa federal, ¿sí? En cualquier causa en la que se vea involucrado o sea parte damnificada o no, algún miembro del poder público nacional va a ser una causa federal también, ¿sí? Ahora, el fuero federal no es todo el país. El fuero federal tiene representantes en el interior del país, pero trata solamente, su competencia está acotada a este tipo de cuestiones donde interesa al Estado Nacional y donde la misma ley prevé que intervenga este fuero federal porque son causas o delitos que son de interés de toda la nación. ¿Me siguen? Entonces tiene que intervenir este fuero federal, ¿sí? La Policía Federal
¿sí? ¿Se acuerdan de la Policía Federal? Ahora ya no la vemos muy a menudo, pero ¿se acuerdan que existía y existe todavía la Policía Federal? La Policía Federal está para este tipo de casos, este tipo de delitos federales, no para otros delitos, para estos delitos federales. Bien. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las situaciones donde se ve afectado el Estado Nacional o donde un miembro del Estado Nacional o que afectó a los intereses nacionales se vio involucrado, ocurren en qué lugar físico. Porque la justicia federal, como les digo, tiene juzgados federales en el interior del país también. Pero ¿cuál es la justicia federal que siempre vemos en los diarios? ¿La que está dónde? Comodoro Pi. En Comodoro Pi, exactamente. La justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La que está asentada en la Ciudad de Buenos Aires, va a tratar todos estos delitos donde el Estado Nacional sea parte de alguna manera o se vea afectado o que infrinja una ley federal, una ley que se indique que sea del fuero federal, ¿sí? Dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde están asentadas todas las autoridades nacionales? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces la justicia federal va a intervenir en el fuero federal, obviamente, de Cava, ¿bien? Que es el que está en Comodoro Pi. Bien, y no está lleno de jueces, son un grupo de jueces, no son tantos, entonces se repiten y van a escuchar los mismos nombres. La gente piensa que la justicia es Comodoro Pi. No, chicos, Comodoro Pi es un granito de arena dentro de todo el organigrama judicial, pero tienen unas causas de más repercusión mediática y que a la gente más le interesa que se resuelvan cuando se investiga un político corrupto, una situación de malversación de caudales del público del Estado, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bueno. Después tenemos, obviamente, cada jurisdicción, provincias, que tienen su propia justicia provincial, sus propios tribunales penales provinciales, tienen su propia Corte Suprema de provincia, o sea, tienen juzgado de primera instancia, Cámara, Tribunal de Casación de provincia y Suprema Corte de Justicia de la provincia. Bien, en este mismo organigrama, pero a nivel provincial tienen el propio. Las causas que no son federales corresponden a la justicia ordinaria y las va a manejar cada provincia. ¿Sí? Si alguien comete un delito que no es federal, como puede ser cualquiera de la mayoría de los otros delitos, salvo el secuestro extorsivo, pongámosle una contaminación ambiental a gran escala, que se afecte más de una jurisdicción, etcétera. Ese tipo de delitos, narcotráfico a gran escala, como les digo, no el chiquitaje, el narcomenudeo no, está delegado a ciertas provincias que aceptaron, como Buenos Aires, pero en términos generales, la mayoría del gran 99,9% de los delitos son ordinarios y se investigan, ordinarios en el sentido que no son federales, y se investiga en la justicia provincial y de la ciudad de Buenos Aires, porque ¿qué habíamos hablado la clase pasada, que fue hace 2 semanas y que probablemente se hayan dormido? Pero ¿se acuerda que hablamos un poquito de la creación o el nacimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Como es una ciudad autónoma, que es casi como que fuera una provincia, pero con otro nombre, el tema es que debería de tener su propio procedimiento, ¿sí? Su propio procedimiento de la ciudad de Buenos Aires, su propia justicia en todos los fueros y su propia policía también. Todo esto es de Cava para la ciudad de Buenos Aires, para los delitos ordinarios que ocurran en Cava. Si alguien roba, si alguien mata, si alguien viola en la ciudad de Buenos Aires, tendría que intervenir la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Bien, tendría que tener una justicia propia la ciudad de Buenos Aires en todos los fueros. Bueno, ¿esto cómo es hoy? ¿Saben ustedes? ¿Es así? ¿Tienen su propio sistema de justicia íntegro que se encarga de todo? No, no lo sé. Lo dije no por las dudas. No, no tiene su propio sistema de justicia íntegro. Tiene una partecita ínfima muy chiquitita, que solo trata causas correccionales que son de baja pena, ¿sí? Y no, y contienen baja pena de prisión y multa, y alguno que otro delito que agarra la justicia de Cava, pero no todos, ¿sí? Muy pequeños, una pequeña parte del Código Penal la agarra la justicia de Cava. El resto, ¿quién la maneja entonces? Si la justicia de Cava no está totalmente armada, ¿quién les parece que va a agarrar esos casos? Bueno, les digo, como Sí, sí. antiguamente Cava, ¿qué era? Era la capital federal, ¿se acuerdan? Cuando era capital federal del país, ¿quién tenía la jurisdicción ahí? Fueron. ¿Quién era de quién dependía ese territorio una vez que se afectó como capital federal? ¿Era la jurisdicción de quién?
de la provincia de Buenos Aires o era jurisdicción de la nación? Bien. Lo que ocurría en Capital Federal lo manejaba lo que se llamaba la justicia nacional ordinaria, no federal. Hay una justicia nacional federal para hechos federales y había una justicia nacional ordinaria para los sucesos que ocurrían dentro de la capital federal. Bueno, esta justicia nacional quedó todavía viva y sigue tomando los casos de Cava. ¿Quién le paga los sueldos a estos jueces? La nación. El país. La nación, muy bien, todos nosotros, pelotudos provincianos, la gran mayoría que estamos acá, le damos platita a la nación para que pague un sistema judicial que funcione únicamente para cuestiones de Cava. Bien, y esto hace ya cuántos años que se reformó la Constitución y Cava es autónoma. 1994. Hola, a ver si se ponen al día, amigos del Cava. Pero bueno, igualmente no vamos a hablar Pero mal. cuando se llevaron la policía hicieron lo mismo. En el traspaso se agarraron unos puntitos de coparticipación adicionales. No, en serio, claro, se llevaron la policía federal, obvio, porque era muy importante que tengan su propia policía. En un momento dado le dijeron, vamos, armate tu policía, e hicieron la metropolitana, o no me acuerdo cómo le habían llamado, tenían nombres mágicos, ¿viste? Para no decirle policía, le ponen un nombre más cool. Entonces, hicieron su policía, su grupo de borrachines, como en los Simpsons que llevan perillas de puertas, que eran, en un momento era la Guardia Urbana, después, bueno, quisieron armar formalmente una policía, armaron la metropolitana, o la policía, después, bueno, la cuestión es que no daban abasto, le dijeron, bueno, cuando le pasaron los subtes, que se agotó un quilombo, si alguno lo vivió acá y si no lo vivió, los subtes que solo circulan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad no los quería administrar porque, viste, mejor que lo pague el Estado de subsidio, que se encargue el Estado Nacional. Yo no quiero meterme en este lío porque solo soy un jefe de gobierno. Bueno, la cuestión es que le dijeron, mira, escúchame, jefe de gobierno, la ciudad es tuya, maestro, hace años que es tuya y es autónoma hace un montón. ¿Por qué no te deja de romper la bola y que la provincia de Santiago del Estero te dé una parte de sus impuestos de nación con la coparticipación para que vos tengas estos subtes de mierda andando, si acá no va a venir ningún santiagueño? Pagalo vos de tu bolsillo si ganás guita a los roletes, si facturás más que cualquier otro distrito. Dejate de romper la bola y financiátelo vos. Ay, pero mi policía no daba abasto. Y tenían razón, eran tres gatos locos, eran tres borrachines con perilla que no podían sostener la seguridad dentro de los subtes, entonces pidieron auxilio. ¡Auxilio, nación, auxilio! Y bueno, entonces tuvieron que volver a poner a los efectivos ¿de qué? De la Policía Federal Argentina, que depende de Nación y que le paga el sueldo a la Nación, que la plata de la Nación se la dan todas las provincias. Bien, como siempre el hijo consentido de todo el país suele ser Cava. Por eso a veces es como que cuando se habla de Cava o se habla de lo bien que anda Cava, hay que tener en cuenta que Cava pichulea en estas cosas. De hecho, hace poco tuvimos esta misma discusión, o sea, a nivel país con Cava, porque Cava quería seguir utilizando, ¿qué cosa? El Servicio Penitenciario Federal. ¡Ay, mis cárceles no están listas! Tengo que usar las cárceles de la Nación. Entonces, de plata de Santiago del Estero, Formosa, pagamos cárceles nacionales federales para que metan ahí a los presos que hicieron alguna pelotudez en Cava. Bien, copado, ¿no? No pone un mango, nadie pone un mango. Recauda bárbara, no pone un mango, pero tenemos cabinas San Estrés de Perrito, la playa seca y la puta que te parió con las ciclovías y demás. Todo es hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, si no pones guita, es bárbaro todo genial. Hay que poner la plata y armarte tu sistema. Si tanto te gusta ser autónomo, porque parte de esto, de estas discusiones eran que la ciudad quería su autonomía. Quiero la independencia, quiero ser la ciudad autónoma de verdad. Bueno, ¿querés ser de verdad? Tenés que pagar todo, maestro. ¿Qué hizo? Le dieron la Policía Federal, se la pasaron así en un tristrack. Gente capacitada y equipada y establecimientos como comisarías creadas y patrulleros pagados por la nación con plata de todas las provincias, se lo dieron graciosamente a Horacito y le dijeron, tomá, quédate vos con todo esto, Cava, no pasa nada. No bastándole quedarse con toda esta gente de esta infraestructura que pase al ámbito de Cava a su dependencia, también necesitó que le den platita, porque ¿con qué iba a pagar tantos sueldos? Entonces le dieron plata también de un formoseño, de un neuquino, de quien carajo se les ocurra, de un fueguino, para que terminen las arcas de Cava y puedan pagarle el sueldito, porque pobre la ciudad no podía pagar. Ahora estamos en esa discusión de que cómo me quitaron esta platita que me habían dado, si yo necesito pagar sueldo. Flaco, es tu puta policía, la concha de tu hermana, hablando mal y pronto. Pagala vos, como hacen las demás provincias, la puta que te parió. Si sos una provincia más, actúa como una. Hacete provincia de una puta vez y dejá de llorar. Bueno, en fin.
Esto más allá de que obviamente en las provincias también hay un montón de desmadres, pero la Cava la tenemos cerca y a veces, muchas veces los bonaerenses, ustedes me imagino son todos bonaerenses, porque aparte San Antonio de San Justo, si no nos vendrían con urbano profundo, ¿sí? No nos advertimos de por qué la ciudad le va tan bárbaro y en la provincia de Cruzasi parece que fuera el tren fantasma apenas cruzar a General Paz. Bueno, tiene un poco que ver con esto, con que ganan un montón de guita, recaudan un montón de guita de todos los que laburan allá y pagan allá y consumen allá, y las empresas que tienen sede allá, ¿sí? Y a su vez no ponen un banco para un carajo y la pagamos los giles como nosotros bonaerenses, ¿bien? Por eso también es como que hay que tener en dimensiones. ¿Por qué está tan linda las placitas en Cava? Y claro, les sobra la guita, flaco, claro. Más allá de que se la roben o no se la roben, les sobra. Profe, hay una cosa que no entiendo cómo no tiene más repercusión, que es el impuesto a los sellos, que viene con todos los consumos de tarjeta de crédito, de sociedades Bueno, que están radicadas en Cava. claro, exacto. Si usas una tarjeta, bueno, te ponen un impuesto adicional hasta el uso de tarjeta de crédito de Cava. Bueno, para paliar la pandemia decidió poner un impuesto extra más. Bueno, así son todos los muchachos. Todos los políticos en general tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero a veces se tapan las cosas malas más que otras a algunos políticos. Y eso a mí me parece que hay que juzgarlos a todos con la misma vara. Todos hacen cagadas, pero hay que tener en cuenta, ya las cosas malas de uno las saben todos, Vox Populi, y las cosas malas de otro parece que nadie las conoce, o no saben el trasfondo de esto. Por eso a veces me tomo el atrevimiento de explicarle cómo funciona el sistema para que ustedes entiendan y que no les vendan gato por liebre cuando le dicen que qué maravilloso es toda la gestión de la ciudad de Buenos Aires. No, no es maravillosa. Es un curro hermoso que hace años que existe y que nadie dice nada y nadie le pone cascabel al gato. No, bueno, nada. Porque siempre que pasa esto termina todo en un llanto y termina en la corte con un amparo y ayuda, ayuda, Popeye, como Olivia de Popeye. Para los que no vieron Popeye el marino, bueno, nada, crezcan. Les diga, no les puedo decir más. Soy un anciano. En fin, más allá de esta división, ya nos queda poco tiempo y tendría que haber avanzado un montón, pero son temas tan lindos que me da ganas de darlo con más tiempo. Porque les sirve más esto, realmente esta introducción les sirve para todo después. Entonces es muy importante que lo entiendan y lo entiendan bien y que no los hagan creer cualquier pelotudez que leen en un tuit o algo. Aparte de esta división por fuero federal y ordinario, la justicia tiene otra división que ya con algunos habrán oído nombrar alguna vez. ¿Qué otras divisiones por fueros tiene la justicia? ¿Alguien sabe? Comercial. Tenemos comercial. ¿Qué más? La justicia comercial, la justicia Penal, penal. ¿Qué más? contencioso administrativo. Entonces, mire cómo sabes. Ya estás abogado, Méndez, no me mientas. No me engañes más. Decilo, Méndez, decilo. ¿Qué otro fuero? Civil. Civil. Bueno, laboral, etcétera. Bien. ¿Por qué creen que se divide esto? ¿Por qué piensan que se divide así? ¿Por qué se divide? Para que Una cada cuestión uno de vea distintos casos. Bueno, esto es como, a ver, te lo voy a tratar de ponerlo en términos informáticos, que es lo que ustedes más saben. Si ustedes saben programar en Java, se especializan en programar en Java, aprenden mucho de Java, van a ser genios en Java, la van a tener atada con Java. Ahora, si yo le digo a alguien que programó toda su vida en Java, bueno, haceme esto en COBOL, ¿qué va a pasar? Va a No lo tener que saben. aprender COBOL mínimamente, no va a saber y va a tener que aprender COBOL de cero. O sea, si bien es programador y sabe programar, ese lenguaje no lo sabe, no lo tiene tan afilado, o no lo usa, o no lo vio solo en la facultad o en el terciario y no se acuerda de qué mierda iba COBOL, porque no se usa muy a menudo. ¿Bien? ¿Me siguen? Lo mismo pasa con el derecho. Uno es abogado y puede ejercer todas las ramas del derecho, más allá de que haga una especialidad u otra en la UBA, porque en la UBA tenés en particular que elegir materias para que tengan una orientación, que es una zaraza, para ponerte algo más en el título, pero en realidad sos abogado igual que todos los demás abogados. Lo único que hiciste 2 o 3 materias orientadas a algo, ¿ok? Que te dejan elegir. Ahora, el hecho de
salir con alguna especialización no te impide a vos ejercer otra rama. Si vos podés haber hecho orientación comercial, pero podés terminar siendo penal o administrativo o civil o lo que sea. No pasa nada, no hay impedimento legal para hacerlo. Pero el abogado que toda su vida se dedicó a hacer casos civiles, de repente le toca hacer un caso penal y no sabe por dónde empezar probablemente, porque nunca hizo penal, entonces va a estar medio en bola, sabe lo que se acuerda de la facultad, puede leer la ley y entenderla, puede preguntarle a un colega, puede leer un libro, pero no es algo que lo tenga aceitado, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los jueces que son jueces civiles, jueces penales, saben más de su materia, tienen claro las resoluciones, porque es muy amplio, ¿sí? Así como la programación es muy amplia y hay mucha variedad de lenguajes, el derecho es muy amplio y hay muchas leyes que regulan nuestra vida en sociedad y no podemos saber todas al dedil, ¿sí? Y aplicarlas al dedil y entenderlas al dedil. Entonces, el hecho de dividir por fueros, cuando una rama tiene cierta importancia en nuestra vida y es distinta de las demás, o sea, tiene que ser distinta y tiene que ser importante, ¿sí? Distinta e importante, entonces tiene una independencia ya. Se le da una independencia de fuero, ¿sí? Es independiente. Independiente como fuero, o sea, van a crear juzgados especializados en la materia, como el penal, ¿sí? Y aparte va a ser independiente académicamente, va a haber materias o libros íntegros dedicados a esa materia como una materia única, ¿sí? Independiente de las demás. Va a haber una materia de derecho comercial, otra de derecho civil, penal, administrativo, laboral, lo que sea. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Clarísimo hasta acá. Ahora, pregunta importante. ¿Qué carajo entonces es el derecho informático? ¿Qué pasa con la informática en este esquema? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos acá, una rama acá? ¿Qué opinan? Che, de a uno, no se maten. Sí, para mí sí, si no está, habría que hacerlo. Como se viene ahora todo. Pereira dice, hagan un fuero informático. Bien, ¿alguien opina diferente a Pereira? Yo creo que tendría que estar metido en todos los otros fueros. ¿Por qué? Cross a todos. ¿Por qué debería estar en todos los fueros? ¿Qué opina? Porque puede haber una parte informática en lo laboral, en lo civil, en lo comercial. Muy bien. Bueno, ¿quién de los dos tiene más sentido en esto? Ávila. Sí, Ávila. No podemos excluir o aislar la informática del resto de las ramas. La informática, así como lo fue el teléfono, como lo fue la televisión y otros medios de comunicación, el correo postal, el telégrafo, etcétera, no deja de ser un medio de comunicación, una vía de comunicación, mucho mejor, más ágil, más amplia, todo, pero nos permite aplicar estos sistemas para agilizar procesos y para comunicarnos también. ¿Sí? O sea, los delitos que se cometen mediante una vía informática o que están relacionados con la informática son nuevas tecnologías para hacer algo que ya hacíamos antes. O sea, un correo electrónico no deja de ser un correo, ¿sí? O sea, con otras características, pero sigue siendo un correo en el fondo, ¿verdad? Y bueno, o sea, si existen leyes que regulaban la correspondencia y que protegían la intimidad de la correspondencia, la privacidad, la violación de la correspondencia, entonces, ¿por qué no vamos a proteger el correo electrónico de la misma manera y bajo el mismo fuero? ¿Por qué si hay documentos digitales con firma digital, no los vamos a proteger como los documentos físicos con firma física, si están validados por ley? ¿No les parece lógico? Si se presenta una prueba o alguna evidencia que pueda ser generada mediante vía informática, ¿sí? ¿Por qué no la vamos a utilizar en cualquiera de los fueros? ¿Sí? Tiene validez, de cierto modo. Siempre y cuando se pueda verificar, va a tener validez esta evidencia. Bien, y esto atraviesa, ¿sí? La vía de generar contratos. Yo puedo contratar a través de Internet por una plataforma digital. Yo agarro, entro a Steam, pongámosle, no sé, los que les gustan los videojuegos, entro a Steam o no sé, a la consola, a la PlayStation Store o al Xbox Game Pass. Entro ahí y compro vía electrónica. Estoy haciendo un contrato internacional desde mi consola con un medio digital, pero no deja de ser un contrato a distancia, ¿sí? Que ya estaba regulado, porque antiguamente existían los contratos a distancia, ¿sí? No es algo nuevo que se contrate de acá
a la China, ¿sí? Existe desde hace miles de años en la humanidad, que pasa que comerciamos de lejos, ¿sí? Elegimos algún producto, coordinamos, mandamos un mensaje, un mensajero, una carta, un telégrafo, una comunicación telefónica, lo que carajo a ustedes les guste más que haya pasado en el tiempo, y podemos contratar a distancia. Y estos contratos a distancia los vamos a regular diferente por el solo hecho de que se use la computadora o porque sea informático, y no. Nada más tenemos que adecuar algunos pequeños detalles para que entre y algunas modalidades en particular que se hayan dado a consecuencia de la informática, pero siguen siendo materia comercial, civil, laboral, penal, en definitiva. ¿Ok? ¿Me siguen? Es por eso que no tiene una autonomía ni la va a tener en principio el derecho informático. Va a ser integrado a las demás ramas, porque es parte de nuestra vida diaria el derecho informático, en todas las ramas del derecho que ya conocemos. ¿Sí? Las leyes se fueron adecuando y se siguen adecuando a las tecnologías que van apareciendo. Y aunque ustedes no crean que existan leyes que prevean las situaciones digitales, ya vamos a ir viendo como sí, y hace bastante que están en nuestro país. Y nosotros somos básicamente un país de mierda del tercer mundo, ¿no? Y ya eso está previsto en la legislación. Si bien no lo vemos todos los días, está. Unos ya lo deben haber visto en el terciario y otros lo habrán visto en otro lugar, o algunos estudiaron derecho como Méndez, pero digamos que la mayoría ya algo tiene una idea. Bien, son el 58, me quedan 2 putos minutos. Si tenemos que definir el derecho informático, hay 2 palabras que tenemos que distinguir, ¿sí? Una cosa sería el derecho informático, que ahí van a leer en el apunte de la clase número 2, ya estamos en la clase número 2, gracias a Dios, porque la clase 1 fue un poquito extensa y con la introducción peor. El derecho informático dice, es la rama del derecho encargada del estudio de todo aquello inherente a la aplicación de tecnologías informáticas. En pocas palabras, palabras más, palabras menos, para que les quede, después léanlo, obviamente, el apunte, y cualquier cosa me van a preguntar, ¿sí? Pero, en pocas palabras, el derecho informático es como una rama del derecho no autónoma, pero sería como la rama del derecho que se encarga de aplicar la normativa a situaciones donde se ve involucrada la informática. Aplicamos la norma a la informática, ¿bien? No es autónoma, pero sigue siendo como una rama, ¿bien? La informática jurídica, en cambio, es otra palabrita, la primera es derecho informático, esto es informática jurídica, es lo inverso, ¿sí? Es la informática puesta a disposición del aparato judicial o de la ley, ¿sí? Cómo utilizamos la tecnología para ejercer o aplicar o interpretar la ley, ¿sí? Buscadores, indexadores de jurisprudencia, sistemas de generación de textos y trámites, sistemas de notificaciones electrónicas válidas. Todo eso está hecho mediante vías informáticas y se aplica incluso en nuestra queridísima Matanza desde hace muchos años. Entonces, no es nada nuevo para el procedimiento que exista la tecnología y que se aplique esta tecnología para agilizar y aceitar los trámites. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Ya estamos, son las 9 y es viernes y sus cuerpos lo saben. ¿Alguna pregunta o ya están todos? Ya le entendieron todo clarísimo hasta acá. Profe, esto, lo dictado hoy estaba en el apunte número 2 y apunte 1 y 2. O sea, hicimos el final del 1 y casi todo el 2. Del 2 podemos ahondar un poquito más, pero con esto está bien. Quiero que sepan distinguir esto último, es importante porque está en el programa, no porque realmente sea importante para mí, sino porque está en el programa y probablemente pregunte sobre esta distinción. De qué es el derecho informático, la informática jurídica, y también tienen que entender esto de la división de los fueros que lo vimos, ¿sí? y por qué no la autonomía del derecho informático hoy en día y quizás a futuro tampoco, según lo que podemos inferir. Eso ténganlo en claro, ¿bien? Es más o menos la esencia de lo que vimos. Igual en el apunte está sintetizado con palabras que por ahí a ustedes no les resulten muy divertidas, tampoco con mis maravillosos chistes, que no sé si son muy graciosos, pero trato de que lo sean para que no se me duerman. Y parece que no tengo mucho éxito porque si no tuviera muteado estaría roncando en este momento acá en vivo. Bueno, ¿les gustó las clases? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta más? Por ahora no, profe. Gracias. Bueno, gracias entonces por estar hasta las 9 de la noche un viernes con Rábano. Espero que les sirva para su vida cotidiana, como siempre les digo. Cualquier pregunta me escriben por Teams, no me escriban por Miel, se los vuelvo a aclarar por si alguno no estuvo la clase pasada o se olvidó, me escriben por Teams. Les dejo una tarea para el hogar antes que se vayan. Necesito quedarme en grupos para hacer trabajitos así grupales. No les voy a pedir una cosa de loco, pero me exigen que les haga hacer trabajos. Para mí los trabajos prácticos
no son lo ideal, pero bueno, les he encontrado la vuelta a través de los años. Así que necesito que formen grupos y bastante grandes, porque si no tienen que exponer muchos grupos, después van a exponer los trabajos y tardamos 20.000 horas y no tengo ganas. Así que vamos a hacer grupos, son 26, 27. Vamos a hacer el grupo de 7, ¿ok? 7 personas más o menos, más o menos 7, ¿sí? No me vengan con grupos de 3 personas, de 4 personas. Traten de que esté alrededor de 7, más o menos 1, ¿ok? Puede ser 6, puede ser 8, pero no se vayan más allá de eso, ¿ok? Armen los grupos, me los mandan por privado, por Teams, si quieren, así ya les voy armando su canalcito para trabajar y después les voy a mandar alguna consigna cuando estén listos. Si no los arman para el viernes que viene, se los armo yo, ojo, y no les va a gustar porque van a trabajar con gente que por ahí no se bancan, chicos. Así que apuren a armarlo y organícense. ¿Está claro? Perfecto, profe. Bueno, esa es la única tarea que tienen para el hogar. Lean en los apuntes si quieren lean en la clase que viene, si están muy al pedo y tienen ganas de hacer algo, léanlo, así me preguntan. Y cualquier cosita estoy a disposición, ya saben. Bueno, chicos, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Si les gustó, denle like, a la campanita, suscríbanse al canal. Y bueno, nada. Vayan, chicos, nos vemos el viernes que viene. Chao. Buen fin de Profe. semana. Nos vemos, profe. Buen fin de. Buen fin de, chao, chao. Chao, chicos. Profe, una consulta Sí. antes de cortar.